Hola a todos los lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Y sin más, comencemos con la novela. Jujutsu Kaisen. La Rueda del Tiempo, capítulo 401 al 407. Capítulo 401. Autodescubrimiento. El espacio infinito se expandió al instante, atrayendo a los cuatro en el campo de batalla. Otsutsuki y Kujukuyuki abrieron el dominio simple al mismo tiempo, como si lo hubieran conversado de antemano, para evitar ser arrastrados al abismo del estancamiento mental por el espacio infinito. Al mismo tiempo, tal como Gojo Satoru esperaba, Shen Yuanji no desplegó su dominio ni su dominio simple para contraatacar, sino que optó por enfrentarse directamente al efecto del vacío infinito. Innumerable información compleja e inútil inundó su mente, pero como una presa que se rompe y un pico enorme, fue bloqueada y recibida. Esto no fue inesperado para ninguno de los dos bandos. Ya en la competición anterior, era bien sabido que el efecto de interferencia de información de la Fundación del Espacio Infinito era ineficaz contra Shen Yuanji. Con base en esto, y en la predicción de Gojo Satoru sobre esta batalla, todos los acontecimientos se encontraban dentro de sus expectativas. Sin embargo, el espacio infinito no es completamente inútil, ya que Gojo Satoru no permite que información verdaderamente infinita entre en el cerebro del receptor. De lo contrario, el receptor solo tendría un resultado: la muerte cerebral directa y absoluta, en lugar de poder controlar la letalidad y ser simplemente una habilidad de control para oponentes del mismo nivel. Por lo tanto, no es que no se pueda resistir al espacio infinito, sino que la mayoría de las personas son incapaces de procesar este tipo de información, lo que a menudo desencadena automáticamente el mecanismo de autoprotección, es decir, la pérdida de toda capacidad de movimiento después de la operación, lo que puede entenderse como una situación en la que la máquina se sobrecarga y se bloquea. Shen Yuanji pudo procesar esta información, superando el límite de la capacidad mental humana, lo que le permitió permanecer impasible en el vacío infinito. Para él, esta situación era similar a usar la visión de futuro para observar el tiempo y controlar todas las variables dentro de un periodo determinado en el futuro. Después de haber cruzado los largos pasos hacia la divinidad y superado los límites de los hechiceros ordinarios, este tipo de cosas eran simplemente normales para Shen Yuanji. Gojo Satoru ciertamente lo entendía, pero aún así optó por usar solo el cambio del vacío infinito. Naturalmente, también tenía en mente sus cálculos. El vacío infinito con una eficiencia normal era inútil para Shen Yuanji, por lo que era muy sencillo superar la eficiencia de los hechizos en el campo y alcanzar un nivel superior. La capacidad de Shen Yuanji para procesar información superaba la imaginación de la gente común, pero aún tenía un límite. Siempre que pudiera penetrar un poco y provocar un breve tiempo de inactividad. Por supuesto, todo esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero hacerlo en realidad es como: has aprendido a concentrar la energía maldita en tu puño, ahora ve y haz estallar ese espíritu maldito de grado especial en pedazos. Un avance en una técnica no se logra con solo hablar de ello, especialmente para alguien como Gojo Satoru, quien ya ha alcanzado cierta cima. Puedes ser un hechicero de tercer o segundo nivel al iniciarte en el mundo de la hechicería, alcanzar el primer nivel en un año y luego ascender al nivel especial en una batalla. Pero tras alcanzar el grado especial, el esfuerzo invertido en cada paso del progreso no es menor que el anterior. Quien posee la comprensión más profunda de esto es probablemente Shen Yuanji. A los ojos de los demás, su fuerza es misteriosa y se manifiesta con ella, pero para él, es el resultado de cientos y miles de años. La escalera al cielo, aunque sea una pequeña gota discreta, es un abismo que innumerables personas jamás olvidarán. Sin embargo, Gojo Satoru nunca ha sido una persona mediocre que haga las cosas con mediocridad. Es un genio en el sentido estricto de la palabra, hijo de Dios y cabeza de la familia Gojo, dueño de 6 ojos y sin límite. Cuando se menciona su nombre, lo primero que la gente piensa no es en la famosa familia Gojo, sino en el mago llamado Gojo Satoru. Fue él quien le dio poder a su nombre, no el apellido que le trajo la gloria. Existen muy pocas técnicas únicas en este mundo, especialmente en familias heredadas como Gojo y Zenin.
La ventaja es que tienen experiencia de la que aprender en su camino hacia el desarrollo, pero la desventaja es que quedarán confinados a la sombra de sus predecesores, quienes poseían exactamente las mismas técnicas en el pasado. Al igual que los ilimitados Kan e Ki, no fueron creados originalmente por Gojo Satoru, sino enseñanzas secretas creadas y dejadas por los otros 6 ojos y el ilimitado Gojo en el pasado. Si bien dominarlos es en sí mismo una manifestación de habilidad, existen diferencias entre los genios. Gojo Satoru ahora necesita convertirse en un genio capaz de trascender lo conocido del pasado y dominar lo desconocido. Cambia el marco de la barrera, cambia la frecuencia y la potencia del hechizo, libera tu vista y deja de estar limitado a este espacio de pruebas establecido. Todo es solo una parte del lienzo. La mente es el cielo y la tierra, y una semilla de mostaza es el monte Sumeru, el espacio infinito. El muro negro del dominio se hizo añicos repentinamente. Sin embargo, esto debería haber sido una señal de que el dominio se había levantado, pero el espacio infinito no desapareció. Incluso se expandió considerablemente, como si creciera activamente y luego rompiera la coraza exterior, transformándose por completo. Campo abierto. Este pensamiento apenas cruzó por su mente antes de que Shen Yuanji cayera en un instante de trance. La cantidad de información que recibió en ese momento superó toda imaginación. Su perspectiva continuó expandiéndose, primero a los insectos tan pequeños que estaban ocultos en la tierra del campo de batalla, luego al distrito de Chiyo, donde se encontraba el Palacio Imperial, y después a todo Tokio e incluso a todo Neón. Cuando la cantidad de información es suficiente, no hay distinción entre útil e inútil, porque si puedes aceptarlos y dominarlos, entonces incluso la trayectoria de cada corriente de viento en el aire, el momento en que cada hoja en el cielo está a punto de caer, cada latido del corazón de miles de personas en el suelo y todo tipo de actividades fisiológicas sutiles, cuando todo esto se domina, es Dios en otro sentido, y esta es la verdadera omnisciencia limitada. Gojo Satoru completó la construcción del dominio abierto, pero desconocía en qué se parecía o diferenciaba su dominio del dominio abierto real. El espacio infinito era especial, y el efecto de su dominio no consistía simplemente en infundir información inútil, sino en otro nivel de su manifestación. Al igual que una pila de llamas, puede hacer que quienes se acercan sientan calor y calor, pero su poder no se limita a eso. Su verdadera capacidad es reducir a cenizas a quienes están envueltos en él. Es solo que, en el pasado, el infinito y el dominio mismo entraban en conflicto. Gojo Satoru expresó sin límite inferior mediante una técnica de barrera, que solo podía arrastrar al enemigo al limitado mundo infinito. Esa información inútil fluía pasivamente a la conciencia del receptor, provocando una sobrecarga y un colapso. No fue hasta que completó la construcción del campo abierto e integró sus propias habilidades con la realidad del infinito a un nivel sin precedentes que Gojo Satoru se dio cuenta instantáneamente no solo de cómo controlar el infinito para hacer que Shen Yuanji cayera en un tiempo de inactividad momentáneo, sino también cómo el sin límite se mostraría en este nuevo lienzo. Sin embargo, una comprensión repentina es solo una comprensión, y aún tienen que lidiar con Shen Yuanji, quien fue controlado con gran dificultad por los cambios repentinos. En primer lugar, el cuerpo de Shen Yuanji se encontraba constantemente en un estado de reversión de hechizos, también llamado reversión temporal, que se activaba pasivamente. Este hechizo, que desafiaba al cielo, podía hacer que todos los ataques furtivos y las muertes instantáneas fueran prácticamente ineficaces, incluso si solo revertía el cuerpo durante menos de un respiro tras activarse. Pero para un mago que domina el tiempo y está acostumbrado a la velocidad, solo necesita una fracción de segundo para reaccionar. Al lanzar un hechizo, puede congelar ese breve instante y convertirlo en tiempo suficiente para pensar y ejecutar contramedidas. En segundo lugar, aunque el dominio abierto repentinamente abierto por Gojo Satoru afectó con éxito el efecto del dominio de Shen Yuanji, incluso si especulamos sobre la duración en el nivel más optimista, probablemente sea solo un momento muy breve. Sin embargo, esta cantidad de tiempo no es suficiente para atravesar la defensa absoluta que se activará continuamente mediante la técnica de inversión del tiempo antes de que se agote el poder divino, a menos que puedan obtener algunos medios que sean más altos en el nivel de las reglas o tengan un efecto restrictivo.
Originalmente, Moxuluo probablemente tenía este potencial, pero en la batalla anterior, ya se había adaptado a la aceleración del tiempo, y la inversión temporal aún le era desconocida. Incluso si Otsutsuki usara la rueda del tiempo copiada para ayudar a todos, naturalmente le sería imposible tener la energía suficiente para ayudarlo a adaptarse. Por lo tanto, la opción de matar a Shen Genichi quedó descartada, y Gojo Satoru y Hyuhyu se centraron en el Tenyoasan que tenía en la mano. Como no podían enfrentarse al verdadero culpable, tuvieron que encontrar la manera de romper sus garras más afiladas. No es que todos desconocieran que Shen Yuanji poseía otras herramientas malditas, pero esta espada era la única que resultaba demasiado restrictiva. En la situación tan igualada creada por la deliberada liberación de Shen Yuanji, esta espada maldita con el hechizo de cortar fue lo que más afectó el equilibrio. Todos los presentes tenían muchos métodos, pero este cuchillo los limitaba al extremo. Tenían que lidiar con ello. Vuelva a centrarse en la realidad. Cuando el campo abierto de Gojo Satoru floreció y Shen Yuanji se quedó aturdido, Hyuhyu retiró el campo simple al mismo tiempo. El vacío infinito, que había perdido su efecto de golpe garantizado, se convirtió en un escenario simple y magnífico a los ojos de quienes no eran el objetivo del hechizo en el campo bajo el control de Gojo Satoru. Auge. El poder maldito de Kujukuyuki explotó y su técnica se activó por completo. Pisó el suelo ya irreconocible bajo sus pies y lo destrozó. El entorno pareció temblar bajo esta fuerza descomunal. Entonces, impulsada por su poder puro, Kujukuyuki se precipitó instantáneamente frente a Shen Yuanji. La furia estelar. La masa imaginaria otorgada por el ritual superó el umbral de seguridad. Kujukuyuki extendió las manos y agarró la espada de Ame no Abe-san. Aunque no había un maestro que la manejara, el ritual funcionó y cortó la parte de la carne y la sangre de Kujukuyuki que había invadido su territorio. Y Kujuyuki simplemente usó la carne y los huesos cortados para sujetar la hoja de la espada y le arrebató la mitad. Claro que no tenía sentido arrebatársela, porque si la arrebatas, existe la posibilidad de que te la arrebaten, así que quiere destruir por completo esta espada maldita. La furia estelar continuó ascendiendo como si no hubiera límites. Tras un destello tan breve que era casi insignificante en el mundo real, finalmente alcanzó el límite de su lanzador. La masa, tan enorme que era inimaginable, pero inexistente en la realidad, ahora estaba comprimida en un punto diminuto. Así que colapsó un punto extremadamente oscuro, muy similar al dominio de Shen Yuanji Giksu, apareció entre las manos de Hyuhyu. Se expandió tan rápido que casi se saltó el proceso. Al instante siguiente, se tragó sus manos y la mitad de la hoja de la espada. Siguiendo esta tendencia, pronto podrá absorber por completo a Hyuhyu y a Shen Yuanji en el centro. La ira de las estrellas desatada al extremo es el movimiento letal de Hyuhyu, una habilidad definitiva que sin duda la matará si la usa. Su principio consiste en imitar el proceso de formación de los cuerpos celestes llamados agujeros negros en el universo. La masa que está a punto de reducirse más allá de la imaginación a un punto infinitamente pequeño, la densidad es cercana al infinito y el volumen es casi infinitesimal, su campo gravitacional es suficiente para capturar y tragar la existencia de la luz, y cualquier existencia que caiga en ella eventualmente será aniquilada en las partículas microscópicas básicas, pero desde la perspectiva humana es eterna hasta que el agujero negro que la captura también muera. Por supuesto, Kujuyuki no creó realmente un agujero negro en el sentido estricto de la palabra, de lo contrario no habría tiempo para ninguna reacción. Este diminuto punto negro se expandiría al instante, destruyendo todo lo que tocara, y luego se eliminaría rápidamente. Esta técnica solo durará hasta que estas masas imaginarias desaparezcan, es decir, el momento en que el lanzador muera, a menos que haya alguna intervención externa. Y Otsutsuki es esa fuerza externa en este momento. Ha entrado en un estado de atemporalidad y se concentra en observar la situación de Kujukuyuki. Al mismo tiempo, su técnica está lista para ser utilizada, esperando a que llegue ese momento. Tuvo que usar su propia copia de la rueda del tiempo para transportar a los dos a dos puntos similares pero diferentes en el tiempo antes de que se activara la constante inversión pasiva del tiempo en Shen Yuanji. Capítulo 402 Pasado y futuro. Otsutsuki, ¿entiendes la naturaleza de la maldición?
Bueno, la gente debería aprovechar la existencia de maldiciones. Estas se originan en las emociones o corazones de las personas, y luego los hechiceros originales se hipnotizan mediante rituales y otros métodos para obtener este poder. Por lo tanto, los hechizos y sellos que vinieron después, incluyendo las danzas y música ahora raras, todos existen para ejercer este tipo de sugestión psicológica, así que la esencia de los hechizos, debería decirse que es el poder de la mente. La respuesta de Otsutsuki fue bastante estándar, y cabe mencionar que es la comprensión general de la brujería en la comunidad hechicera actual. Por supuesto, esto no incluye a los hechiceros comunes, que ni siquiera leen libros o no tienen las condiciones para comprenderla. Después de todo, en algunos lugares la brujería se considera superpoderes. Sin embargo, Shen Yuanji no está completamente de acuerdo con esta visión. Por supuesto, en sentido estricto, esta visión no es errónea, pero su alcance aún está limitado por la cognición humana. Creo que los hechizos son un milagro. Somos humanos débiles que ni siquiera podemos deshacernos de la gravedad con nuestra propia fuerza y estamos limitados por nuestra propia carne y sangre. Pero cuando entramos en contacto con unas reglas desconocidas, las entendemos y las dominamos desde una perspectiva humana, y así nace un milagro. Shen Yuanji usó su poder maldito con indiferencia para enrollar un pequeño insecto en el bosque moteado de luz y sombra donde se encontraban. Bajo su magnífico control del poder maldito, ni siquiera sus frágiles élitros resultaron dañados. Shen Yuanji dejó que el insecto se arrastrara presa del pánico en la palma de su mano. Al cabo de un instante, extendió las alas y agitó su imagen residual rápidamente, intentando escapar de su palma. Sin embargo, bajo la mirada de ambos, el insecto quedó atrapado en un pequeño espacio del tamaño de una palma. Cada vez que cruzaba un límite invisible, regresaba instantáneamente a la palma de Shen Yuanji. La capacidad mental del pobre insecto volador era simplemente incapaz de comprender tal fenómeno. Simplemente siguió su instinto de despegar y regresar a su lugar original. Durante este tiempo, dejó de agitar sus tentáculos por confusión, pero finalmente quedó atrapado en este ciclo. Mira, el tiempo es solo un concepto dado por los humanos, pero se ha materializado. También están las habilidades ilimitadas de Satoru, la técnica de construcción de Zenin-shin, la hermana de Maki, y tu técnica, Otsutsuki. En cierto sentido, todas rompen el sentido común de los seres humanos. Otsutsuki estaba un poco confundido. Pero ¿no es la maldición en sí misma un poder muy idealista? No puede considerarse científica, ¿verdad? No. El insecto en la palma de Shen Yuan experimentó cambios repentinos. Su caparazón comenzó a encogerse y desaparecer, y una capa de piel arrugada se tejió de la nada, envolviéndolo por completo. Los cambios en el cuerpo del insecto, que pronto se convirtió en un capullo, aún no habían terminado. Esta capa de piel desapareció por completo en un abrir y cerrar de ojos, y al final, lo que quedó fue la forma juvenil del escarabajo desconocido. Un insecto carnoso. Tras colocarlo en el tronco del árbol y dejar que se alejara arrastrándose, Shen Yuan miró a Otsutsuki con una expresión extraña y dijo: no, la brujería es todo lo contrario. Es muy científica. Es tan científica que los brujos pueden transmitirla paso a paso. Aunque sus logros son diferentes, es como la diferencia entre la gente común y gente como Einstein. Sus diferentes logros no afectan la existencia objetiva. Sé que muchos hechiceros creen que crear cosas de la nada, controlar pensamientos, alterar las leyes de la física e incluso manipular el tiempo como yo son cosas increíblemente increíbles. Solo los superpoderes o incluso los milagros pueden explicarlas. El predecesor de todos los hechizos en Neon es Onyoji, y en el predecesor del vecino país del este, lo llaman monjes. Sin embargo, en realidad no es algo difícil de entender. Es solo que la gente del pasado y del presente no lo entiende. Si regresas al pasado y hablas con gente del pasado sobre los logros más vanguardistas de la física y las matemáticas actuales, ¿crees que podrán entenderlo? ¿Ven esas cosas de la misma manera que nosotros vemos las cosas increíbles que la magia puede lograr? Otsutsuki se quedó sin palabras.
Había recibido educación en una escuela común y corriente, y tras alcanzar el reino superior Hue, también aprendió mucho por su cuenta en su tiempo libre, por lo que comprendió la enorme brecha entre las diferentes eras que trajo consigo este desarrollo tecnológico. Por un momento estuvo algo convencido. Si lo pensaba detenidamente, no era imposible. La forma en que la gente hoy ve los hechizos quizá no sea muy diferente de cómo la gente del pasado veía a la gente de hoy volando por los cielos, moviendo montañas y llenando el mar. Llegará el día en que los hechizos se analicen con mayor profundidad, como con la explosión tecnológica, y en algún momento la comprensión y el dominio de los hechizos por parte de la gente sean mucho más profundos. Y para entonces, los hechizos seguirán estando realmente limitados al grupo de los hechiceros. Muchas herramientas malditas en realidad pueden ser utilizadas por personas comunes sin la necesidad de poder maldito, y recientemente se dijo que los cadáveres malditos de Iemot Senpai han entrado en producción en masa y sus estándares operativos se han reducido una y otra vez. Si las cosas siguen desarrollándose de esta manera, será posible que algún día en el futuro la gente común también pueda tener mascotas que puedan protegerlos de algunas maldiciones de bajo nivel y usar hechizos a través de herramientas malditas. Al igual que la gente hoy en día usa teléfonos móviles, computadoras, autos, aviones, etc., y en rigor, incluso la gente común tiene poderes malditos. Solo aquellos extremadamente raros, como Maki, que tienen poderes malditos restringidos, no los tendrán en absoluto. Cuando lo piensas de esta manera parece que ese tipo de futuro no es imposible. De hecho, el arte de la brujería es una disciplina que puede mejorarse constantemente. El ejemplo más obvio es el Otsutsuki, que consiste en las mismas técnicas esenciales que han aparecido en la historia de la brujería. Una vez conocí a una poderosa hechicera. Su técnica era la misma que la de la hermana de Maki, Zenin Shinji. Ambas eran técnicas de construcción. Sin embargo, la profundidad con la que las aplicaban era abismal. Shen Yuanji parecía estar perdido en la memoria y continuó. Además, para las familias malditas como Gojo, Zenin y Kamo, incluso con una herencia y experiencia continuas, el mismo hechizo puede tener diferencias sorprendentes en manos de diferentes personas. ¿Se trata de una diferencia de poder o talento maldito? Quizás, pero no será tan grande. Por ejemplo, la técnica de manipulación de sangre roja de la familia Kamo, solo por su efecto, es mucho menos poderosa que las técnicas ilimitadas y de las 10 sombras, ¿verdad? Pero, de hecho, esta técnica también tiene un lado extremadamente poderoso. Cuando Shen Yuan dijo esto, hubo un brillo inexplicable en sus ojos, que era el resultado de estar inmerso en un campo que le interesaba mucho y que podía activar su mente e incluso su cuerpo. Entonces, creo que no hay una distinción absoluta entre técnicas o hechizos fuertes y débiles, porque ellos mismos representan el contacto con ciertas reglas. Por ejemplo, la técnica de manipulación del pájaro negro de Ming-Min creo que no debería llamarse así, sino control mental. Su técnica le permite controlar a pequeños animales para que luchen por ella o la asistan. La razón por la que eligió al cuervo es porque su tamaño es perfecto y está dentro del alcance de su técnica. Además, puede volar, lo que lo hace muy adecuado para exploradores e incluso para lanzar ataques. Quebrar. Shen Yuan aplaudió y luego señaló con el dedo a Otsutsuki. Entonces la pregunta es, ¿la técnica no puede limitarse a la técnica de Ming-Min para controlar solo cuervos u otras especies específicas, por lo que el efecto real de su técnica debería ser poder controlar animales? En cuanto a los humanos, aunque afirmamos ser las criaturas más inteligentes, desde un punto de vista biológico, también somos un tipo de animal. Así que, en teoría, la magia de Ming-Min debería poder controlar e hipnotizar a los humanos. Otsutsuki estaba un poco aturdido. No sabía por qué, pero la comprensión de los hechiceros sobre la técnica se limitaba discretamente a que se trataba de algún tipo de talento con habilidades similares a las de una regla. Al igual que la técnica del señor Nanami, golpear el nodo 37 del objetivo causaría un ataque excelente con un efecto de golpe crítico. Pero ¿por qué la proporción es de 3, 7? ¿Por qué no de 19, 55 u otras proporciones? La respuesta es no lo sé. Así es como funciona la técnica.
Tras despertar la técnica, su capacidad general aparecerá vagamente en la mente del practicante, como un bebé que no sabe qué es una mano al nacer, pero entiende que puede agitarse, pero no puede separarse del cuerpo. Esas preguntas no tenían sentido antes. ¿Quién pensaría en preguntas tan aburridas? En lugar de perder el tiempo en esto, es mejor dedicar más tiempo a practicar hechizos y habilidades físicas. Pero hoy, durante una charla informal con Kami Genishi, Otsutsuki se dio cuenta de repente de un problema. ¿Y si la técnica del señor Nanami fuera la misma que la de la señorita Mei, mencionada por el señor Genishi? De hecho, la proporción 3:7 del hechizo de 10 golpes no importa. Es solo una sugerencia psicológica. Entonces, en este caso, la verdadera naturaleza de la técnica del señor Nanami debería ser un hechizo ofensivo que puede causar daño y efectos adicionales. Entonces, ¿puede la técnica evolucionar? No, si seguimos tu suposición, Genichi-sensei, debería decirse que es un regreso al origen. El sorprendido Otsutsuki también se emocionó un poco. Mencionó el ejemplo de Nanami Kento en el que estaba pensando. Quizás la técnica del señor Nanami le habría permitido causar un gran daño al enemigo con cada golpe, pero debido a algunas limitaciones, se ha vuelto necesario alcanzar los nodos de 37 puntos para activarla. Al ver que Otsutsuki había aprendido por analogía, Shen Yuanji también se sintió muy satisfecho, pero aún así quiso corregir algunas ideas de Otsutsuki. Sí, porque es tan famoso y poderoso el sin límites inferiores de la familia Gojo. ¿Acaso la ejecución original de esta técnica no era simplemente para repeler las cosas externas del practicante? Pero también se puede ver que hoy en día el sin límites inferiores ha desarrollado muchos movimientos, y entre ellos está el papel de los 6 ojos de la familia Gojo. Pueden usar los 6 ojos para ver los hechizos de nivel profundo que los hechiceros comunes no pueden ver, para así poder llevar sus propias técnicas ancestrales al nivel actual. Sin embargo, no todos los hechizos ni hechiceros pueden hacer eso. Es como darte una computadora. Algunos solo pueden usarla para jugar, pero otros pueden crear un mundo. La vida de un individuo es demasiado corta. Entre los miles de millones de personas de este mundo, más del 99% no pueden cambiar el rumbo del mundo en toda su vida. Sin embargo, los principales nodos que impulsan las ondas del mundo parecen deberse a un número muy pequeño de individuos, pero en realidad son inseparables del grupo entero. Shen Yuanji miró a Yuta Otsutsukota y dijo algo significativo. Otsutsukota, cuando el ganado y las ovejas quedan atrapados en la pradera, les resulta imposible cruzar el mar y las montañas e ir a otros lugares desconocidos. En este momento, se necesita un desastre, tal vez una tormenta de nieve, una sequía o tal vez la pradera original sea devorada por ellos, para obligarlos a pensar y encontrar soluciones, y luego superar las dificultades y los obstáculos para obtener una pradera que sea mejor que antes. Maestro Yuanji, creo que lo entiendo. Quizás el pensamiento realmente pueda trascender el tiempo. En ese momento, muchas cosas pasaron por la mente de Otsutsuki. Pensó en la conversación que tuvo con Kamiganichi y también en la esencia de los hechizos que ambos habían discutido. Según esa teoría, su técnica no se desviaba mucho. Las técnicas de otros eran solo un contacto parcial con las reglas, así que su técnica consistía en imitar y copiar como otros controlaban esa parte de las reglas. Y efectivamente había evolucionado, regresado al origen. Al principio, imitar la técnica requería imitar las partes del cuerpo del objeto, y existían otras severas restricciones. Pero ahora, parece que las partes del cuerpo no son una condición necesaria. El cuerpo es solo un portador de la técnica. Quizás algún día solo necesite librar una batalla para obtener la técnica del oponente. Sin embargo, eso depende sin duda de la dificultad del objeto de la técnica de imitación. Cuando copié la rueda del tiempo, me llevó mucho tiempo intentarlo con la cooperación y guía del maestro Genichi antes de tener éxito. Ahora que puedo lograr una aceleración y una inversión del tiempo similares, también he realizado esfuerzos y adquirido percepciones que la gente común tal vez no podría alcanzar en toda su vida. Entonces mi técnica es válida. Genichi-sensei, usted dijo que el poder de la magia es ilimitado, y que son las personas quienes lo controlan. Pero también quiero decir que las personas tampoco tienen límites.
No hay dioses en este mundo. Esos supuestos dioses, convertidos en símbolos, son solo la mente de la gente. Lo único que nos atea es el presente. La rueda del tiempo. Reversa. Parecía haber cambios desconocidos en Yuta Okkotsu. Su figura pareció desdibujarse en ese momento, pero luego ocurrieron cambios más grandes en el campo. En primer lugar, Kujukuyuki, que debería haber muerto en su propio ritual, permaneció allí intacta, pero el suelo destruido y otras cosas a su alrededor demostraron que su activación previa del límite de Star Wars no fue una ilusión. La segunda cosa más importante, que también es su objetivo en esta etapa, es que Tianyu-Yusan sea destruido. Pero a Shen Yuanji no parecía importarle demasiado la destrucción de su propio Tianyu-Yusan. Su mirada estaba ahora fija en Otsutsuki, con una mezcla de sorpresa, alivio y otras emociones en sus ojos. Jaja, ya me sorprende que Kei y Satoru hayan podido romper sus propias ataduras. No esperaba que tú, Otsutsuki, pudieras ir un paso más allá después de todas esas mejoras. Tú has tocado el futuro. Capítulo 403 Reflejo del tiempo. Los viajes en el tiempo siempre han sido un tema recurrente. Ya sea regresar al pasado o al futuro, representan fantasías extremas al respecto, pero todos sabemos que, en teoría, es imposible lograrlo. Sin embargo, el hechizo le otorga la posibilidad de existir realmente, al igual que, tras la creación del mundo, también dejó atrás la consola de código subyacente. El hechizo es un milagro, pero también un error. La rueda del tiempo puede revertir, detener y acelerar el tiempo a voluntad. Shen Yuanji puede regresar al pasado, ver el futuro y congelar su propio tiempo para alcanzar la inmortalidad con la que sueñan innumerables personas. Ha comprendido el tiempo gradualmente hasta el final en sus manos. Aunque este proceso aún sea muy largo, el tiempo carece de significado para él y finalmente alcanzará ese fin. Pasado, presente, futuro. Esta es la definición aproximada que la gente tiene del tiempo. A juzgar por el poder de la rueda del tiempo, parece que la comprensión de Shen Yuanji del futuro es muy limitada. Solo puede verlo. Comparado con interferir con el pasado y el presente, esto parece un poco superficial. Como se describe en las obras fantásticas que dominan el poder del tiempo, Shen Genji también ha intentado interferir más con el futuro. Por ejemplo, deja que tu yo futuro comparta algún tipo de poder con tu yo presente. Como puedes viajar al pasado, entonces, en teoría, tu yo futuro puede viajar al presente. Incluso si existe alguna posible paradoja que haga que los dos seres no puedan coexistir al mismo tiempo, así como si retrocedes demasiado en el tiempo, el mundo al que regresas será un mundo paralelo. Pero al menos la transferencia de poder aún es posible, ¿no? Cuando el hechizo alcanza cierto nivel, la proporción del poder del hechizo que puede verse afectada es muy pequeña. La fuerza de un hechicero depende más de su comprensión del hechizo y del desarrollo de sus propias técnicas. Suponiendo que Shen Yuanji pudiera obtener repentinamente un yo que hubiera alcanzado cierta altura en el futuro, con un conocimiento más profundo de los hechizos, no había duda al respecto. Estaba seguro de que podría seguir fortaleciéndose con el tiempo. Pero Shen Yuanji fracasó. Intentó comunicar el futuro con el presente para poder dominar verdaderamente estos tres, pero no fue capaz de conectarse con su propio futuro. Y solo hay una posibilidad. Shen Yuanji no tiene futuro. Claro, esto no significa que Shen Yuanji desaparecerá en algún momento del futuro, sino que literalmente no tiene futuro, porque no pertenece a este tiempo y espacio. Todos aquí, su vida y su muerte, su principio y su fin, son inseparables de este tiempo y espacio. Pero Shen Yuanji no es así. Su futuro solo está en incontables tiempos y espacios. A partir del momento en el futuro en que esté destinado a abandonar este tiempo y espacio, ya no habrá ningún futuro para él en este tiempo y espacio. Por lo tanto, Shen Yuanji solo puede ver el futuro. Desde que su intento fracasó, se dio cuenta de ello y abandonó el plan. Sin embargo, Shen Yuanji nunca imaginó que Otsutsuki haría algo así en ese momento. Para otros, la actuación de Otsutsuki podría ser un pequeño arrebato. Quizás solo Shen Yuanji, quien era extremadamente sensible al concepto y las reglas del tiempo, descubrió la verdad. Es posible incluso que el propio Yujitsu desconociera lo que acababa de suceder.
En ese momento, a Shen Yuanji ya no le importaba la destrucción total de Tianyu Yusan. Cabe decir que el plan de Yusuke y su equipo fue todo un éxito. Claro que esto se debía a que Shen Yuanji no quería retroceder en el tiempo durante mucho tiempo para evitar la posibilidad de dar un paso más y viajar de nuevo a otro tiempo y espacio. Algunos podrían pensar que la serie de eventos de hace un momento no fue larga, y esta idea no es errónea, pero eso ocurre en circunstancias normales. Shen Yuanji puede remontarse con naturalidad a decenas de minutos u horas, e incluso con mayor audacia, apenas puede comprender el día. Pero esta es la razón por la que Otsutsuki se tomó tantas molestias para activar la técnica. Separó deliberadamente al hombre de la espada y retrocedió en el tiempo en diferentes puntos. Según el sentido común, la ira estelar de Kujukuyuki, al superar el umbral, activaría directamente la técnica de inversión temporal constante en el cuerpo de Shen Yuanji. Y debido a que ese momento sucedió demasiado rápido, la técnica revertiría directamente al propio Kamiganishi, a Ame no Abesan e incluso a Kujukuyuki que estaba demasiado cerca, y la situación volvería al momento en que Kujukuyuki estaba a punto de lanzar Star Orat. Este aparente callejón sin salida cíclico llegará pronto a su fin, es decir, cuando Shen Yuanji se adapte por completo a la información que Gojo Satoru le inculcó con el espacio infinito tras su explosión. En ese momento, ya sea que pueda controlar el tiempo de forma autónoma para retroceder unos segundos o detenerlo directamente y abandonar el rango de ataque, este movimiento asesino se descompondrá naturalmente. Pero Otsutsuki ayudó a Shen Yuanji a retroceder en el tiempo, y la situación se tornó en que todos seguían con vida, pero el Tenyuasan fue completamente aniquilado en la ira de las estrellas. No había un objetivo específico para el hechizo, y si Shen Yuanji quería salvar esta espada maldita, solo podía optar por retroceder en el tiempo a gran escala, es decir, viajar de verdad al pasado. Teniendo en cuenta que hacerlo afectará demasiadas cosas, los obstáculos encontrados probablemente permitirán a Shen Yuanji completar otro viaje en el tiempo, y esto también es una victoria para Otsutsuki y los demás aquí. Por supuesto, Shen Yuanji también podría intentarlo con fuerza, apostando a que podría tener el máximo control sobre las técnicas y el tiempo, y que aún podría anclarse en este espacio y tiempo después de completar una inversión de tiempo a gran escala. Pero no es necesario. Tianyu Yusan es muy útil y hace honor a su reputación de matar serpientes gigantes y ser la fuente de la espada espiritual de la era de los dioses, pero no es algo indispensable para Shen Yuanji hoy en día. En esencia, no hay diferencia entre matar a un enemigo de un solo golpe y hacerlo con la técnica Tenyuasak. Shen Yuanji la usaba simplemente porque le convenía. Por muy poderosa que sea una espada, seguirá siendo subordinada a quien la empuña. Incluso si una persona débil empuña un arma mágica poderosa, sigue siendo una persona débil. Podría ser que el mítico Susanoo pudiera matar a Yamata no Orochi gracias a su Ame no Abakiri. Lo importante siempre es quien empuña la espada. El futuro. ¿Qué significa eso? Shin-Genichi no respondió directamente a las dudas de Otsutsuki, pero dijo algo que lo desconcertó. Nunca olvides ese momento, Otsutsuki. Variado. Cuando Yuta Otsutsuki abrió la boca confundido, vio la fuente divina frente a él ocupar todo el campo de batalla en un instante, literalmente ocupándolo. Un Shen Yuanji apareció frente a cada persona, y el ataque se completó en el momento en que fueron capturados. A excepción de Gojo Satoru, quien no fue alcanzado debido a su ataque ilimitado, todos sufrieron heridas de diversa gravedad al mismo tiempo. Cuando todo se congeló en un momento dado, Otsutsuki volvió a imitar la rueda del tiempo y entró en el estado de aceleración temporal. Al principio pensó que esto se debía a que Shin-Genichi había completado su ataque contra todos en un instante a una velocidad inimaginable, razón por la cual ocurrió. Sin embargo, al entrar en el estado atemporal, descubrió que no era así. En ese tiempo extremadamente rápido, Otsutsuki aún veía docenas de Shen Yuanji. Era un clon. No, de donde la rueda del tiempo obtuvo la capacidad de clonar. Era solo la visión residual causada por la velocidad excesiva. Pero también entró en el estado de tiempo acelerado. En teoría, debería haber visto a Shen Yuanji cambiando constantemente sus objetivos de ataque. Es un viaje en el tiempo.
Como la segunda persona que probablemente estaba más familiarizada con la rueda del tiempo, Otsutsuki rápidamente pensó en ese tipo de operación, una operación que solo debería existir en teoría. Es decir, la rotación de la técnica se alterna entre sí, es decir, el tiempo se acelera un instante para completar el ataque y luego se retrocede al instante anterior para cambiar el objetivo. Repetir esto equivale a repetirlo constantemente en un tiempo muy corto, pero el impacto de cada ciclo es real. Por lo tanto, desde la perspectiva del mundo exterior, es como si Shen Yuanji lanzara un ataque contra todos al mismo tiempo. Esta operación es simplemente la aceleración de la rueda del tiempo y puede lograr un efecto similar, pero la diferencia esencial entre ambas es abismal, y los efectos reales también serán muy distintos. Por ejemplo, en ese momento, Otsutsuki descubrió que no tenía forma de contrarrestar el movimiento de Kamiganichi. Porque, en realidad, hay docenas de Shen Yuanji en ese momento, y no son ilusiones. Incluso si Yujitsugu entrara en el estado de atemporalidad, se enfrentaría a la misma situación. Pero ¿cómo es posible? Esta técnica alterna entre lo positivo y lo negativo a una velocidad vertiginosa, y no provocará algún tipo de desorden temporal. La operación de Shen Yuanji es como pedirle a una persona común que se teletransporte a una distancia de 100 metros. Solo necesita levantar y bajar el pie, repetir el proceso y luego condensar una serie de acciones que pueden alcanzar los 100 metros en un instante. Suena increíble. El inicio de un ritual lleva tiempo. Puede ser muy largo y requerir una serie de rituales para completarlo, o puede ser muy corto, apenas un abrir y cerrar de ojos. Pero siempre requiere un proceso. Cuando el proceso de repetirse decenas de veces se acumula, nunca puede ser tan corto que parezca que se superponen. Sin mencionar la existencia simultánea de docenas de Shen Yuanji. En particular, Otsutsuki había intentado retroceder el tiempo durante mucho tiempo, pero el resultado fue que, al regresar una hora atrás, parecía tener solo recuerdos del futuro. No vio a otro yo. ¿O fue que Shen Yuanji descubrió que estaba retrocediendo en el tiempo, para que Otsutsuki no dudara de si había retrocedido en el tiempo o se había sumergido en la visión del futuro? Como si hubieran descifrado las dudas de Otsutsuki, todas las fuentes divinas se transformaron de reales a ilusorias tras completar el ataque. Entonces, el único que existía habló. ¿Lo has olvidado? No te dejes engañar por tus sentidos. Creíste que había muchos como yo al mismo tiempo, pero en realidad solo había uno. Es solo que tu visión y tus sentidos te engañaron. Reír. Una sombra insertada en el flujo temporal, separada brevemente de la realidad. Quien apareció fue, naturalmente, Moxuluo, quien se había adaptado por completo a la aceleración del tiempo. Tras la orden de Shen Yuanhui de atacar a Shen Yuanji como único objetivo, esta criatura se ha convertido en un arma letal. Supervelocidad. En un instante, la figura de Shen Yuanji se convirtió nuevamente en una multitud, y cada uno de ellos golpeó o pateó, algunos apuntaban a las extremidades de Moxuluo y otras debilidades físicas, y algunos lo atacaron directamente de frente con sus armas. El violento poder maldito se concentró por completo, más feroz que la más turbulenta corriente subterránea. La espada en la mano de Moxuluo desgarró los cuerpos de varios Shen Yuanji en una amplia zona frente a ella, y él mismo también resultó gravemente dañado. El ataque que lo sumergió como una tormenta se mezcló con varios destellos negros de máxima potencia. Su mano derecha y la hoja de su brazo quedaron destrozadas, y la mitad de su cuerpo también. Sin embargo, tales heridas no matarían a Moxuluo, quien había resultado gravemente herido varias veces y cuya capacidad de recuperación había alcanzado un nuevo nivel. En un abrir y cerrar de ojos, se había levantado con los pies intactos, y su cuerpo y brazos rotos habían comenzado a recuperarse rápidamente. El Shen Yuanji frente a él era igual de bueno. Tras la desaparición de todas las figuras, el Shen Yuanji intacto permaneció allí, como si la escena de haber sido herido por el contraataque de Moxuluo fuera solo una ilusión. Mirar. En un abrir y cerrar de ojos, Otsuka bloqueó el ataque que apareció repentinamente frente a él. Miró de reojo y vio que Moxuluo, al otro lado, también luchaba con Shen Yuanji al mismo tiempo. Aunque todos somos humanos, no deberíamos dejarnos atrapar por el pensamiento humano. Para ser más precisos, no deberíamos dejarnos atrapar por nuestro propio pensamiento rígido.
Otsutsuki contraatacó con la mano, y la hoja de palma envuelta en energía maldita atravesó el pecho de Shingenichi sin impedimentos. La verdadera sensación en su mano lo dejó atónito por un instante, y entonces, una fuerza enorme surgió repentinamente desde atrás, y el inexplicable ataque probablemente le rompió varias costillas. Se dio la vuelta y utilizó la técnica de inversión para curarse a sí mismo, a Otsutsuki, y luego, como se esperaba, vio a otro Shenjuanji aparecer detrás de él. Sale instantáneamente de la aceleración temporal, cambia a la inversión de técnica, regresa al momento anterior y luego vuelve a entrar en ella. Entonces, el ataque que acaba de impactar se convirtió en el pasado que ya no existe después de ser revertido. Otsutsuki apretó los dientes y dijo, no hay ninguna razón por la que Genichi-sensei pueda hacerlo y yo no. Alterna continuamente entre los aspectos positivos y negativos de la técnica, hagámoslo. La técnica se levanta, el tiempo retrocede. En el momento en que salió de la aceleración temporal, la energía maldita en su cuerpo aún no había desaparecido por completo del circuito de la técnica anterior. Justo cuando su maestro lo estaba despachando y estaba a punto de ejecutar una técnica inversa, los ojos de Otsutsuki se oscurecieron y todo su cuerpo salió volando como un frágil muñeco de trapo, con el algodón esparcido por los aires. ¿No te dije que no te dejaría ganar así? Estás siendo un tonto, Otsutsuki. De vuelta a la realidad, Otsutsuki estaba gravemente herido y su técnica se vio interrumpida, mientras que Mokoro estaba enredado por nuevos movimientos y solo podía soportar la siguiente ronda de adaptación, adaptándose al estado actual de aceleración del tiempo. En realidad, todos estaban conectados con el momento en que Shenjuanji los atacó a todos a la vez. De repente, varios Shenjuanji aparecieron en escena, enredaron a Moxulu y los atacaron a la vez. Nadie se sorprendió demasiado por este método. En ese momento, parecía que cualquier método empleado por Shenjuanji no era particularmente sorprendente. Con un destello de su figura, el ataque de Hyuhyu llegó a la puerta de Shenjuan. Sin la amenaza de Tianjuyu-san, ya no pudo contener su deseo de luchar. Una masa imaginaria aterradora estaba unida a la punta de su puño, pero para Hyuhyu-yuki, blandirla era lo mismo. El golpe fue tan fuerte que desgarró el aire. Este era el poder de la furia estelar. Imagínense, con la masa de al menos un auto pequeño impactándolos a una velocidad varias veces mayor que la de una persona común, qué terrible devastación sería. Entonces el puñetazo golpeó a Shenjuanji sólidamente, pero antes de que Kujuyuki pudiera hacer el siguiente movimiento, el toque en su mano fue tan real que tuvo una mala premonición. Entonces, al momento siguiente, tal como ella lo había esperado, la fuente divina que había golpeado se disipó lentamente como un fantasma, y fue reemplazada por una figura del otro lado que la golpeó. 99 personas fueron enviadas a volar de un solo golpe, y la figura de Shenjuanji desapareció lentamente entre los relámpagos que azotaron el área donde se encontraba. Al instante siguiente, Gojo Satoru, con su carácter inescrupuloso, tomó el control de la batalla. Sin tener a Tianjuyu-san como objetivo, este finalmente tomó la delantera por un tiempo. Pero Gojo Satoru seguía con una expresión solemne, pues le parecía que esto era solo una cuestión superficial. Cada vez que su ataque impactaba a Shenjuanji, otro Shenjuanji aparecía para contraatacarlo, y el anterior parecía ser solo una ilusión. Luego atacaba al segundo, y luego aparecía un tercero. Era como si estuviera alcanzando a Shenjuanji. No podían hacerse nada, e incluso Shenjuanji seguía lidiando con Moxulu al mismo tiempo. Era realmente. Gojo Satoru parecía haber tomado una decisión y cambió su método de ataque al instante siguiente. Comenzó a liberar la frecuencia de ataque de Kanji sin límite. El consumo de energía maldita y la velocidad de liberación de técnicas no le suponían ningún problema. Por lo tanto, cada puñetazo y patada podía estallar con una luz roja mortal. La luz roja, infinitamente radiante, podía simplemente considerarse una lágrima irresistible. En la violenta ofensiva de Gojo Satoru, Shenjuan no logró ningún resultado efectivo por un tiempo. En cambio, él mismo se desgarraba en un instante al recibir golpes de vez en cuando. Por supuesto, al instante siguiente, el tiempo volvía a fluir y todo volvía a la normalidad. Reír. Una luz roja brilló, atravesando y desgarrando el hombro de Shenjuanji.
Shen Yuanji no esquivó ni evadió el ataque y se enfrentó al ataque para agarrar a Gojo Satoru, pero este descubrió que el primero no se convertía en una ilusión, sino que activó repentinamente una técnica que parecía una extensión del dominio, superando sus propios límites. Al instante siguiente, ambos comenzaron a luchar de verdad, pero los labios de Gojo Satoru se curvaron levemente. Efectivamente, después de perder la espada maldita, finalmente eligió usar una técnica similar a la extensión del campo para romper su propia defensa. Por fin ha vuelto la oportunidad. El reino se expande hacia el espacio infinito. Capítulo 404. El rostro del arte Ki infinito. Ya no era un truco para transmitir información. Gojo Satoru demostró plenamente la forma original del dominio, que era la extensión definitiva de la técnica. El cielo del espacio infinito, el primero de los 4 cielos del reino sin forma, también se denomina espacio infinito. Esta palabra es un concepto del budismo. El budismo divide los 3 reinos en los reinos del deseo, la forma y la ausencia de forma. Hay 6 cielos en el reino del deseo, 18 cielos en el reino de la forma y 4 cielos en el reino sin forma. El cielo del espacio infinito es uno de los 4 cielos del reino sin forma. Ligeramente diferente de la explicación directa de su nombre, los 4 cielos del reino sin forma sustentan otro concepto del budismo: la interpretación del color y la vacuidad. La incoloridad significa estar desprendido de toda materia tangible, lo que, en términos sencillos, constituye una ideología espiritual. El cielo del espacio infinito no solo es ilimitado en sentido físico, sino también en sentido espiritual. Como no hay materia, el espíritu lo es todo aquí, pero de hecho, sigue habiendo espacio, solo que sin materia, por eso se le llama el cielo del espacio infinito. Es decir, aquí solo existen el espacio y el tiempo, y todas las demás existencias tangibles y materiales han desaparecido. El nombre del dominio de Gojo Satoru es muy apropiado para sus efectos específicos. Por ejemplo, la infusión inicial de información congela al enemigo, como si realmente entrara en el cielo infinito. La existencia del cuerpo físico arrastra a la parte consciente, haciendo imposible considerar ambas. En este momento, Gojo Satoru está interpretándolo aún más, que es aniquilar todas las existencias tangibles y materiales, haciendo que su dominio se convierta verdaderamente en el cielo del espacio infinito, es decir, el espacio infinito. Las fuerzas retorcidas de divergencia y atracción, las colisiones infinitas, dieron origen al ki capaz de aniquilar la materia directamente. En realidad, el ki de Gojo Satoru aún estaba sujeto a las reglas del mundo real, y era capaz de destruir objetos inanimados como la tierra y la piedra. Sin embargo, al enfrentarse a un hechicero, especialmente a uno de su mismo nivel, esta letalidad, que parecía intimidante, no era una destrucción absoluta. Sin embargo, en ese momento se encontraba en su dominio, un pequeño mundo que dependía, pero también era independiente, del mundo real. Las reglas las había escrito él, y él era el único amo. El poder de sin límites se manifestó sin escrúpulos en el espacio infinito. Las luces rojas y azules se entrelazaron y pronto colisionaron, produciendo una peligrosa luz púrpura. La fuente divina que quedó atrapada en él fue aniquilada en un instante, y luego se recuperó en el flujo inverso del tiempo, repitiéndose el mismo proceso. En el campo, salvo la fuente divina primero, que alternaba constantemente entre la vida y la muerte con su propia magia, la única sustancia que aún existía era el propio Gojo Satoru. La verdadera forma del vacío infinito, es decir, mostrar la letalidad de ilimitado, es en realidad muy difícil, porque no es como el campo común que solo requiere combinar la técnica con el campo de nacimiento con la técnica de barrera. Para lograr esto en el vacío infinito, lo primero que hay que afrontar es el problema del desorden y el caos. Las fórmulas mágicas se encuentran en capas en el campo, desgarrando y tirando sin cesar. Para ejercer el máximo poder destructivo, el propio mago también debe maximizar la efectividad de la fórmula mágica. Así que Gojo Satoru se enfrentó a un problema: ¿cómo evitar el riesgo de verse afectado por el campo una vez expandido? Esto implica una pregunta: ¿se lastimará el practicante con su propia técnica? La respuesta generalmente es no. El ritual es como una parte del cuerpo del hechicero.
De hecho, comparado con los puños y otras partes del cuerpo que aún pueden herirlo, es más como la sangre fluyendo por el cuerpo, un pensamiento invisible e intangible. Tu instinto, incluso el instinto del hechizo, evitará que lastimen al lanzador, pero si, por ejemplo, el dueño de la manipulación de sangre roja controla un arma hecha de sangre coagulada, y luego esta hoja de sangre vuela hacia el lanzador, pero la manipulación de sangre roja aplicada a ella no se elimina, ¿cuál será el resultado? Dejando de lado las cuestiones de cómo restringir el instinto de mantener la existencia de la técnica y si uno lo esquivará inconscientemente, el resultado final debería ser que el dueño de la técnica de sangre roja se suicidará y morirá a manos de su propia técnica. A continuación, otro ejemplo. Para hechizos como Louru, que parecen controlar los elementos, se verán perjudicados por efectos como el fuego o el rayo. El hecho de que Louru sea un espíritu maldito no se puede reflejar con claridad. El ejemplo más obvio debería ser Lucy Junji. La técnica de ese tipo está relacionada con la electricidad, y también modificó la naturaleza de su propio poder maldito para relacionarlo con ella, pero rara vez usa su técnica. La razón es muy simple. Su técnica no controla completamente el rayo. En cambio, solo puede alcanzar algunos niveles sutiles. Estrictamente hablando, según los estándares de la mayoría de los magos, su técnica es muy débil, al igual que la técnica de construcción de Zenin Shinei, que a primera vista implica reglas muy poderosas, pero está limitada por el propio mago y no puede ejercer mucho poder. Es solo que Lucy Junji hizo lo mismo que Wan. Transformó su técnica débil en una poderosa y se convirtió en un verdadero hombre fuerte. Sin embargo, la técnica de Lucy Junji era diferente a la de Wan. Si quería maximizar el uso de su técnica, solo podía usarla consigo mismo. Usando el control de las diminutas corrientes eléctricas, intensificó la estimulación física a un nivel inalcanzable para las capacidades humanas. Sin embargo, las corrientes eléctricas creadas por sus hechizos no le causaban daño alguno, pero sus efectos positivos en el cuerpo también existían al mismo tiempo. Esta es la verdadera cara de la técnica que solo se puede usar una vez en la vida mencionada por Lucy Jun. No morirá durante la transformación de su cuerpo mediante su propia técnica, sino durante el proceso de su evolución natural, posiblemente incapaz de evolucionar durante decenas de miles de años, y como resultado, se autodesintegrará. De la misma manera, Gojo Satoru no se verá afectado cuando esté en su propio dominio, al igual que Shen Yuan es el único ser que puede existir en Jitsu porque ellos mismos son parte de su propio hechizo. Sin embargo, esto no significa que Gojo Satoru no se verá afectado por su propio dominio, porque su técnica afecta cosas objetivas como el espacio, al igual que cuando usas una técnica para encender un fuego, las llamas también te quemarán. Simplemente podía ignorar esos fuegos gracias a su cuerpo fortalecido por el poder del hechicero. Pero en ese momento, el espacio en su dominio se desgarraba y se extendía hacia el infinito, y no podía escapar por completo. La solución de Gojo Satoru es compensarlo. En pocas palabras, el espacio desgarrado a su alrededor se compensa con el efecto de la técnica opuesta, y el espacio colapsado se aplana con la técnica. Claro, suena fácil en palabras, pero en realidad es como crear un hechizo para hacer aparecer un trozo de oro de la nada. Es más, mientras mantiene todo el poder del hechizo de dominio, debe dividir su energía para mantener un hechizo de alta potencia. Sin mencionar factores objetivos como el poder maldito, una multitarea tan intensa no es algo que la gente común pueda lograr. No es fácil concentrarse en la propia técnica hasta ese punto. Gojo Satoru es capaz de realizar esta operación, que para otros es más bien una leyenda, solo gracias a sus 6 ojos para tener un control absoluto sobre las maldiciones. En cuanto a por qué Gojo Satoru no controló el alcance de la técnica para crear una zona segura a su alrededor, la razón era muy simple. En ese momento, Shen Genichi explicó muy bien por qué no lo hizo. El tiempo es una extensión del espacio, un cambio de entropía y un concepto ilusorio. Pero, por desgracia gracias al milagro de la magia, es una regla del juego que se puede manipular, dominar y modificar. ¿Todavía eres capaz de hacer esto? Entonces, a cambio, también te dejaré ver mi comprensión del hechizo.
La turbulencia desgarradora y retorcida cesó repentinamente junto a Shen Yuanji, pero los furiosos hechizos a su alrededor no desaparecieron por completo. Los pensamientos y acciones de Gojo Satoru también mantuvieron la misma velocidad temporal que las acciones de Shen Yuan, pero Gojo Satoru definitivamente tenía razón. Algo le debió haber sucedido a Shen Yuanji en ese momento. Iluminación, iluminación. El sonido que Shen Yuan transmitía a Gojo Satoru era como varias pistas de audio superpuestas. Al percatarse de ello, inmediatamente usó la perspectiva de sus 6 ojos para observar su técnica. Como ya estaba bastante familiarizado con la rueda del tiempo, rápidamente vislumbró la verdad. El tiempo sigue saltando, así que ahora te encuentras en un estado extraño, que no pertenece ni al presente ni al futuro. Mi técnica solo puede afectarte en este momento, pero de hecho has entrado en un bucle temporal muy corto. Cualquier influencia externa será aniquilada en este ciclo recíproco. Sí, sí. Gojo Satoru oyó 2 voces que casi se superponían, o quizás varias ante sus ojos. La figura de Shen Genichi oscilaba constantemente en el mismo lugar, pero la amplitud era muy pequeña. Sin embargo, bajo la excelente visión de los 6 ojos, no había dónde esconderse. Shen Yuanji caminó directamente hacia Gojo Satoru, sin apresurarse ni apresurarse, sino paso a paso. En el caótico espacio que lo rodeaba, abrió un camino tranquilo y llegó justo frente a él. Entonces extendió la mano, y el creciente poder maldito envolvió su palma y la impulsó hacia Gojo Satoru. Gojo Satoru se sorprendió un poco por la lentitud del ataque de Shen Yuanji, pero aún así realizó los movimientos evasivos adecuados, y al mismo tiempo, el dominio continuó. Volando hacia atrás sin apoyo mientras pisaba el vacío, Gojo Satoru, quien se había separado de él, sintió repentinamente un dolor en el pecho y el abdomen, como si hubiera recibido un fuerte ataque. Sin embargo, se había separado claramente, y su alcance no detectó ninguna señal de aceleración ni movimiento de Genichi. Entonces, ¿qué fue este ataque? Satoru, esto es una inversión de causa y efecto. No es que te haya atacado primero y luego te hayas lastimado. Al contrario, el resultado de tu herida ya estaba determinado, y entonces te ataqué. Este es un golpe inevitable. La escena frente a Gojo Satoru cambió repentinamente, y Shen Yuanji saltó frente a él. La causa y el efecto se invirtieron, y el futuro era el presente. La historia del destino estaba escrita, y en ese momento todo seguía su curso según la trayectoria establecida. Hacer clic, el cielo en el espacio infinito se quebró con un sonido, el dominio se vio obligado a ser elevado y una figura cayó del cielo. El perspicaz Otsutsuki y los demás lo habían visto todo con claridad, y con expresiones complejas tuvieron que aceptar la realidad que se les presentaba. Gojo Satoru, sale. Definitivamente no eres ese él. Si fueras él, no olerías tan humano. Sukuna solo echó un vistazo a Gojo Satoru, quien fue rescatado tras caer al suelo y cuya vida corría peligro, y supo que no estaba completamente muerto. La técnica de reversión lo mantuvo con vida. Si esos magos lograban ganar esta batalla, con la técnica copiada por ese chico, tal vez podrían salvar a Gojo. De repente, una parte de su mejilla se desprendió, y la carne y la sangre cayeron a los pies de Sukuna, rodando y convirtiéndose en una bola de sangre escarlata. Sin embargo, esta sangre era muy extraña. No solo no se filtró en la tierra, sino que se coaguló formando una bola, rodando hacia sus pies como un ser vivo, y finalmente se fundió con el cuerpo de Sukuna como una gota de agua. Si observas detenidamente el cuerpo de Sukuna, notarás que todo su cuerpo se agita ligeramente como un líquido. Si observas con más atención, puedes ver miles de hilos de sangre trepando por el extremadamente fuerte cuerpo inhumano de 4 brazos de Sukuna. Manipulación de la sangre roja. Al aterrizar Shen Yuan, el halo tras él era imperceptible y se fundía armoniosamente con el entorno. Observó la apariencia familiar de Sukuna y recordó la sangre que corría en esos recuerdos imborrables. Una técnica que está ligada al cuerpo de una persona y nunca puede liberar su verdadero poder. Tu cuerpo, el diagrama de las 9 fases. Nozomi y ustedes sí que son capaces de idear una solución. La boca de Sukuna se ha convertido en una simple grieta que recorre todo su rostro. Los dientes, la lengua y demás objetos de su boca han desaparecido, dejando solo un profundo abismo lleno de sangre. ¿En serio?
Después de todo ya he visto la verdadera forma de esa técnica. Ahora que ya no tengo forma humana, y estás vigilando de cerca los cuerpos de esos tipos, este cuerpo de sangre es muy adecuado. Nadie sabía qué parte u órgano usaba Sukuna para producir el sonido. Al terminar de hablar, Sukuna perdió por completo su forma humana y se convirtió en una ola creciente de color rojo sangre con un rostro humano borroso. Capítulo 405 Sangre, técnica de sangre roja. La maldición ancestral de la familia Kamo, como una de las 3 grandes familias, parece ser muy inferior a los 10 hechizos de las sombras y sin límite inferior. Esto inevitablemente hace que la gente se pregunte si su estatus puede equipararse al de los otros 2, y la situación en el mundo de la brujería moderna prácticamente ha confirmado este fenómeno. La familia Zenin y la familia Gojo son 2 facciones separadas. Aunque Kamo también es conservador, nunca ha intervenido demasiado en el mundo de la brujería, sino que ha centrado su energía en la gestión de los asuntos mundanos. Por lo tanto, la familia Kamo no es muy conocida, y lo más famoso en el mundo de la brujería en los últimos años es probablemente el escándalo. Pero si alguien puede comprender completamente la historia de los cambios en el mundo de la brujería a lo largo de miles de años, encontrará que la familia Kamo y sus predecesores siempre han jugado un papel famoso en el pasado, y en esta larga ola histórica, han preservado y desarrollado su propia herencia hasta el día de hoy. Entonces, la técnica ancestral de manipulación de sangre roja de la familia Kamo es realmente apenas utilizable, solo más fuerte que esos hechizos no convencionales, pero incapaz de ubicarse entre los mejores. No importa quién dé esta respuesta, incluso los de la familia Kamo, solo darán una respuesta afirmativa. Pero Sukuna es diferente. Él vio la verdadera naturaleza de esta técnica con sus propios ojos durante el apogeo de la hechicería hace 1000 años, en la guerra que puso fin a toda la era de la hechicería. Es un hechizo que no pertenece a los humanos. La manipulación de la sangre roja, como su nombre indica, manipula al portador de la sangre. Lo curioso de los hechizos es que se asemejan a reglas distorsionadas. Por ejemplo, la sangre se compone de plasma y células sanguíneas. El plasma contiene moléculas de agua, proteínas y otras sustancias de bajo peso molecular. Lógicamente, si se puede controlar la sangre, es probable que se pueda controlar alguna de sus sustancias. Sin embargo, la técnica de manipulación de sangre roja solo puede controlar el concepto de sangre. No puede controlar ninguno de sus componentes simplemente separándolos. El objeto de manipulación es único y exigente, y debido al poder maldito, es casi imposible manipular la sangre del enemigo a distancia. Los ejemplos exitosos también ocurren cuando existe una gran diferencia de fuerza entre ambos bandos. Ante tal diferencia, usar la técnica de manipulación de sangre roja para matar al oponente es completamente innecesario. Y lo más crucial es que los humanos dependen de la sangre para sobrevivir. Los magos de la familia Kamo no pueden controlar su propia sangre como arma. Solo pueden fortalecerse mediante alguna interferencia. También deben llevar consigo algo de sangre, o liberar la sangre del enemigo en la batalla. Sin embargo, si uno pudiera matar enemigos continuamente en una pelea, el resultado de la batalla no sería tan emocionante. ¿No es esta una habilidad puramente intimidatoria? Por lo tanto, esta técnica tiene un significado más simbólico. En la actualidad, con el desarrollo de la tecnología de extracción y preservación de sangre, la situación ha mejorado ligeramente. Sin embargo, ha sido el ritual ancestral de la familia Kamo desde tiempos antiguos. Solo poseyéndolo se puede estar calificado para convertirse en cabeza de familia. Ciertamente, no es una tradición absurda. La razón por la que la tradición es tradición y aún la sigue una familia tan numerosa hoy en día tiene sus razones. Y todo esto se debe a que los seres humanos no pueden ejercer plenamente el efecto de esta técnica. Así es, solo contra seres no humanos, como los espíritus malditos, esta técnica puede mostrar todo su poder paso a paso. Los espíritus malditos dependen del poder maldito para sobrevivir. Todo lo que los humanos poseen les resulta innecesario. No necesitan oxígeno ni apoyo físico. Solo necesitan el poder maldito, formado por la acumulación de emociones negativas. Así que, por supuesto, la sangre no es necesaria para los espíritus malditos.
Las personas no pueden ejercer todo el poder de la técnica de manipulación de sangre roja, pero los espíritus malditos sí. Pueden manipular la sangre a voluntad. La sangre se puede obtener de los cuerpos de quienes han sido asesinados. ¿Acaso la gente común de esta tierra no son esas personas comunes y corrientes, con cuerpos como bolsas de agua llenas de sangre? Matar, obtener sangre como arma y luego fortalecerse. La eficacia de matar aumentará, y luego la fuerza se fortalecerá. Este ciclo es simplemente hermoso y armonioso. Mientras el espíritu maldito que lo posea no sea un inútil, cuando la sangre que extraiga sea comparable a ríos y lagos, el poder de esta técnica dependerá únicamente del límite que su dueño pueda alcanzar. En ese pasado lejano, en esa guerra desigual y de uno contra todos, un jefe de la familia Kamo en ese momento decidió abandonar su identidad como ser humano y se convirtió en un espíritu maldito, un fantasma y un no humano. La técnica de la sangre roja demostró su verdadero poder en el campo de batalla del campo de ejecución de carne y hueso puro y el purgatorio Shura. Cuando la sangre de los muertos fue extraída de nuevo de la tierra, y el dominio del jefe de la familia Kamo, quien se había transformado en un espíritu maldito, se desplegó, una gran cantidad de poder maldito se convirtió directamente en sangre, desatando una verdadera ola de sangre en el campo de batalla. La abrumadora y sucia sangre se transformó en innumerables ataques. Eran armas y también la existencia del usuario de la técnica de sangre roja. El jefe de la familia Kamo se integró por completo en su propia técnica y se convirtió en un monstruo aún más monstruoso que un espíritu maldito. ¿Qué clase de hechizo puede destruir un lago o un río? Incluso al propio Sukuna solo se le ocurrió intentar sellar toda la sangre con una expansión de dominio y luego destruirla con un hechizo de cobertura total. Pero cuando esos ríos de sangre se expandieron hasta cubrir la mitad del campo de batalla, su volumen superó el alcance que Sukuna podía cubrir. Quizás aún tenía la confianza para derrotar y repeler a semejante monstruo, pero había que admitir que Sukuna no estaba muy seguro de poder eliminarlo por completo en ese momento. Sin embargo, tal existencia finalmente fue destruida. Cuando salió el sol negro, nada pudo mantenerla, ni siquiera el río de sangre que infundió miedo en los corazones de innumerables personas. Pero para ser honesto, la técnica de manipulación de sangre roja que ha sido llevada a ese nivel de hecho está calificada para ser comparada con Sin Límite Inferior y 10 hechizos de sombras. Esta técnica está completamente restringida por el portador humano, y la persona más adecuada para ella solo puede ser una existencia no humana. Pero hablando en serio, no solo la técnica de manipulación de sangre roja, sino muchos hechizos, están restringidos por el propio usuario. Ahora que ha obtenido este cuerpo que posee la técnica de manipulación de sangre roja, Sukuna tiene la oportunidad de recrear o incluso superar esa escena. El único problema es que quizás tenga que destruir este cuerpo. Pero no es un gran problema. Su naturaleza es diferente a la de los espíritus malditos comunes, y este no es su fin. Además él, el rey de las maldiciones, Ryomen Sukuna, nunca le ha temido a nada, ni siquiera a la muerte. Yo soy el desastre. El rugido estremecedor resonó por el campo de batalla entre el latido de las olas de sangre. Este poder aterrador era tan aterrador que incluso personas como Otsutsuki Yuta, que por un momento se encontraban a su lado, no pudieron evitar sentir miedo. Y esta ola color sangre absorbía y transformaba sangre constantemente con poder maldito para fortalecerse. Una masa escarlata surgió en la cima de la ola de sangre, retorciéndose y enroscándose formando un rostro que apenas se parecía, pero por los rasgos de sus 4 ojos, aún podía reconocerse como la manifestación de Sukuna. Es una forma muy interesante de usarlo. Como era de esperar, la capacidad del hechizo aún depende de la habilidad del usuario. Con tu apariencia actual, si logras convertir a todas las personas de una ciudad o incluso de un país en una parte de tu cuerpo, podrías convertirte en un dios demonio que supere a todos en la historia de los hechizos. Shen Yuanji observaba con gran interés los cambios de Sukuna, lo que le recordó un poder mágico de una obra de fantasía del pasado, conocido como No hay muerte mientras el mar de sangre no se seque. El estado actual de Sukuna era similar. Aunque Sukuna ha renacido en carne y hueso, en realidad sigue siendo diferente de los humanos. Además, usó la maldición para abandonar su cuerpo humano y convertirse en este mar de sangre.
Ha roto algunas ataduras y no es ni un humano ni un espíritu maldito. Si tuviera que describirlo, quizás el concepto básico de maldición sea más adecuado para describirlo en este momento. Es un poco problemático. De pie en el vacío, observando las olas de sangre que se alzaban bajo sus pies, Shen Yuanji frunció el ceño levemente. Con solo una mirada, calculó el área aproximada de esta marea de sangre. Manteniendo una altura de entre 1 y 5 metros, su tamaño es de al menos 200 o 300 metros cuadrados, y con el paso del tiempo, su volumen aumenta considerablemente. Y eso no es todo. Shen Yuanji también percibía con claridad que había hilos de sangre extendiéndose desde el suelo. Quizás, cuando estaba demasiado ocupado para percibir tales detalles en la batalla anterior, Sukuna ya había detectado esos hilos de sangre bajo tierra. De esta manera, el alcance de su propio dominio no puede cubrir por completo esta marea de sangre. Expandirlo continuamente en poco tiempo podría permitirle intentar matar a Sukuna indiscriminadamente a gran escala, o extenderlo al máximo e intentar eliminar a Sukuna con una expansión de dominio sin precedentes. Sin embargo, estas son opciones imposibles para Shen Yuanji. La razón es muy simple. Hacerlo sin duda afectará a todos los que lo rodean, y su propósito no era matarlos a todos. Aunque Inugami Satoru, Gojo Satoru y otros resultaron gravemente heridos y abandonaron el lugar, tales heridas, incluso la muerte, pueden curarse girando la rueda del tiempo y todo volverá a la normalidad. Pero solo las existencias aniquiladas en Iksu han alcanzado el fin del tiempo. No pueden ser restauradas simplemente retrocediendo en el tiempo. Hasta cierto punto, ser aniquilado en Iksu es la muerte completa y verdadera. Por lo tanto, Shen Yuanji no puede dejar que la gente de juega o muera en Iksu, incluso si puede matar a alguien con sus propias manos en el proceso, pero este tipo de muerte, si Otsutsuki puede dominar la rueda del tiempo copiada lo suficientemente bien, puede retroceder en el tiempo para salvar a todos. Esta es también la razón por la que el bando de Sugao está tan motivado. Para todos, esta guerra y lucha es en realidad su rebelión contra el dictador Shen Yuanji, y quieren despertarlo y traerlo de vuelta a su bando. Si lo logran, todos estarán felices. Pero si fracasan siendo sinceros, pocos del bando de Sugao pensarían que Shen Yuanji realmente los mataría. Sin embargo, si fracasan, el mundo que Shen Yuanji distorsiona y controla sin control probablemente no sea lo que desean ver. E incluso si todo se pudiera salvar, ¿de verdad hay alguien que pueda ver con tranquilidad cómo sus familiares y amigos mueren trágicamente ante sus ojos? Al menos Otsutsuki no puede, y esta es una de las razones por las que es tan persistente. Dicho esto, dado que no hay forma de usar la expansión de dominio para lidiar con Sukuna, los hechizos ordinarios probablemente no surtirán efecto en este último en esta forma. ¿Cómo debería Shen Genishi, quien ha descubierto su patrón de comportamiento general, lidiar con semejante Sukuna? Es un poco problemático, pero los hechizos no son solo reglas, sino también poder. Shen Yuan levantó la mano e hizo el número 8, que también era como un gesto de disparo. En ese momento, una enorme cantidad de poder maldito se movilizó, y en un instante se concentró ante sus dedos, formando una flecha de poder maldito materializada. No hubo cambios complejos en las técnicas, ni cambios de alto nivel en la naturaleza del poder maldito. Shen Yuanji simplemente usó las técnicas pasivas que ya tenía establecidas para liberar su casi infinito poder maldito de la forma más brutal. La energía maldita que originalmente era capaz de interferir con la materia mundana después de ser extraída y comprimida, ahora estaba siendo comprimida en una flecha de tamaño ordinario, e incluso apareció una distorsión visual a su alrededor. Estallido. Shen Yuanji habló en silencio, imitando a un niño jugando a disparar, pero no era un juego. La flecha maldita que salió disparada desapareció casi al instante, sin causar ninguna vibración ni ruido aparente. Bajo el efecto de la aceleración temporal, la flecha maldita casi superó el límite de reacción, y el siguiente salto apareció en la onda de sangre transformada por Sukuna. Sin embargo, este no pudo esquivarla y permitió que la flecha maldita lo alcanzara y explotara.
La enorme cantidad de energía maldita contenida se liberó en un instante, y la consecuencia fue que fue casi equivalente a una bomba de considerable poder liberando completamente su poder, y esto también provocó que se abriera un gran agujero en la ola de sangre en la que Sukuna se había transformado. Una herida tan terrible es fatal y peligrosa para humanos y objetos artificiales, pero para un Sukuna de este tamaño, en este momento, es casi equivalente a la mordedura de un animal pequeño. Considerando su gran capacidad de recuperación y su ausencia de debilidades generales, el daño es mucho menor. En resumen, el poder maldito explotó, la ola de sangre estalló y luego volvió a la normalidad. El rostro de Sukuna permaneció inalterado, y sus ojos oscuros estaban fijos en la fuente divina en el cielo. El ataque de este último no se detendría allí. Sería mejor decir que el ataque de hace un momento fue solo el vapor de agua que se elevaba en el aire antes de que llegara la tormenta. Fue solo un intento casual de Shen Yuanli por confirmar la fuerza del ataque, y la verdadera tormenta apenas se estaba gestando. La rueda del tiempo. Lluvia del tiempo. Tal vez todavía pueda llamarse con ese nombre. El cielo se oscureció repentinamente, pero esto solo se vio desde la perspectiva de los magos, pues lo que cubría el cielo eran incontables capas de lluvia condensada por el poder mágico, que ocupaban densamente una gran área del vacío. Si ignoramos el volumen real de cada gota, equivale aproximadamente al de una lanza corta. El poder de los hechizos para distorsionar las reglas hizo realidad esta increíble escena. La tormenta en el cielo era esencialmente igual a las flechas mágicas anteriores. No requerían habilidades mágicas avanzadas. La única dificultad residía en moldear el poder del hechizo para darle la forma de una flecha. Esto no es particularmente difícil para un hechicero común de grado especial, ni siquiera para un hechicero de élite de primer grado. Simplemente, el poder maldito de la mayoría de los hechiceros no les permite usarlo con tanta exuberancia. Incluso Gojo Satoru, con 6 ojos, y Otsutsuko Shiryuta, con un enorme poder maldito, suelen combinar dicho poder con su cuerpo físico o usar directamente sus propias técnicas. Casi nadie elegiría un método tan problemático que produciría la mitad del resultado con el doble de esfuerzo. Se puede decir que si el poder maldito que Shen Genichi había desperdiciado antes se usara seriamente en hechizos, el poder que se podría ejercer definitivamente sería mucho mayor que el simple impacto de explosión. Sin embargo, esto es diferente para Shen Yuanli, quien posee un poder maldito infinito. Puede ignorar el consumo de poder maldito y solo busca mayor poder y un alcance de muerte más amplio. La única limitación, la eficiencia de su poder maldito, también desaparece con la aceleración del tiempo. Luego, al momento siguiente, el cielo se derrumbó. Antes de continuar quiero dar un agradecimiento especial a Herman Pagliafora, Junes Lost, Gian Eap, Waxikei, Juan Hernández, Dragon Slayer, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, Jair Efraín Candanosa Rúa, José Perea, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Moisés Farías, Emirel Esquivel, Admed Enríquez, Luquitas Rojas, Miguel Antonio Abelairas Ramos, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jesús Martínez, Pablo Alberto Guzmán Arroyo, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Cuchi y Julio César Jacobo Sánchez. Así, la historia sigue su rumbo. Capítulo 406. Desesperación. Por supuesto, Sukuna no se quedaría quieto esperando la muerte. Cuando las flechas lanzas malditas fueron disparadas desde el cielo, la marea de sangre que encarnó surgió en innumerables pilares de sangre con forma de tentáculos, y luego estos tentáculos de repente se convirtieron en innumerables espadas de sangre afiladas, y después de un corto periodo de acumulación de poder, emergieron densa y continuamente de las olas de sangre y se estrellaron contra el juicio que caía del cielo. Sin embargo, este era solo el ataque de Sukuna, que usaba la técnica sangre roja para imitar su propia técnica. Comparado con la resolución, su letalidad era mucho menor. Por lo tanto, tras chocar con la lluvia de flechas, la primera fue destruida con mucha facilidad.
Una flecha maldita podría quitarle alrededor de 7 u 8 de las espadas de sangre de Sukuna, porque sin importar si la primera golpeaba el objetivo era cortada a la mitad, colapsaría en una energía maldita caótica, que es una simple explosión de impacto, y las espadas de sangre relativamente frágiles naturalmente no podrían competir con ella. Y lo que caía del cielo en ese momento no eran solo unas cuantas flechas malditas, como se mencionó antes, era una cortina de lluvia que cubría el cielo. Por lo tanto, era natural que la tormenta de espadas de sangre despertada por Sukuna se hiciera pedazos al entrar en contacto con la tormenta, aún más violenta. Las espadas de sangre rotas esparcieron una gran neblina de sangre en el aire, mientras que la tormenta de lluvia de poder maldito, que seguía apareciendo una tras otra, las penetraba, destruyendo y evaporando las olas de sangre que se extendían por debajo. Aunque Sukuna estaba en desventaja, no mostró ningún signo de pánico. Claro, podría ser que no estuviera en condiciones para mostrar tales emociones. En resumen, en el breve y violento enfrentamiento, la ola de sangre de la encarnación de Sukuna disminuía y aumentaba obstinadamente, y la niebla de sangre en el aire también se expandió considerablemente. El rostro de Sukuna reapareció en la ola de sangre, y abrió y cerró los labios, aún manteniendo el hábito de hablar como lo hacía cuando era un maldito y espíritu maldito. Sangre hirviendo. La técnica de manipulación de sangre roja no le permitía a Sukuna transformarse en una forma líquida especial, como la niebla, pero la niebla de sangre en el aire aún podía ser controlada por su técnica. Era obvio que su desventaja actual era exactamente la que Sukuna esperaba, y esta niebla de sangre era su contraataque planeado. Al activarse el hechizo, la niebla de sangre en el aire hirvió repentinamente. Esta ebullición no se debió al aumento de temperatura, sino a su propio movimiento. La niebla también es líquida, pero a diferencia del líquido indistinguible en el sentido común, su dispersión es ligeramente mayor. En resumen, es más ligera, se dispersa mejor y ocupa más espacio que el agua. Desde la perspectiva de los hechizos, controlarla es más difícil que controlar la sangre líquida pura. Sin embargo, en términos de ofensiva, la niebla de sangre es aún más letal. Bajo el control de Sukuna y la magia que le otorga, se convierte en la hoja más afilada y pura. Carece de empuñadura y cuerpo, solo del filo de 360 grados. Todo lo que entre en contacto con ella será aplastado sin dejar rastro. Es hervir y cortar al mismo tiempo. Por supuesto, Sukuna no creía que un cambio tan pequeño pudiera resolver el problema de Shen Yuanji. La niebla de sangre hirviente apenas disipó la tormenta. Pronto, la figura familiar atravesó la niebla de sangre y salió ilesa. La densa y mortal niebla la perseguía y la enredaba, tan hermosa como un satén que cubría su cuerpo. Aunque Sukuna se había transformado en esta extraña forma, ni humana ni espiritual, no pudo evitar un suspiro ambiguo. ¿Quién habría pensado que él, el rey de la maldición, el desastre móvil, el Sukuna de dos caras, ahora estaría indefenso y necesitaría colaborar con otros para enfrentarse a un enemigo? Sin embargo, si el objetivo es Dios, claro que no hay nada que desdeñar. Incluso podría ser al revés. Solo cuando los magos más fuertes del presente se unan, habrá una pequeña posibilidad de derrotarlo. Así que acabemos con los arrepentimientos del pasado, ya sea como mago o el resentimiento de la maldición, hoy. La niebla sangrienta se elevó, y una enorme sombra negra los aplastó e irrumpió en el campo de batalla. La figura alta y malvada era Moxuluo, el dios de 8 espadas de otro mundo. Aprovechando el breve tiempo que Sukuna y Shen Yuan luchaban, Sugao había completado su descanso y preparación, y su condición casi se había recuperado al máximo, por lo que tácitamente lanzaron un asedio. Tras permanecer solo un instante en la niebla sangrienta, Moxuluo, que no era el objetivo del ataque, se adaptó rápidamente a él. Blandió la espada repelente de demonios en su brazo y se precipitó hacia el trono bajo la continua acumulación de flechas malditas. En este punto, se puede decir que Moxuluo se ha transformado por completo en un monstruo. No hay forma de derrotarlo 2 veces, y cualquier ataque que no lo mate al instante solo lo fortalecerá. Esos rasgos irracionales que solo aparecen en los protagonistas de las obras de fantasía son la manifestación del poder de Moxuluo. Incluso Shen Yuanji en este momento se siente un poco inseguro.
con razón intentó por todos los medios destruir a Tianyu-san. Si la espada espiritual de la era divina aún estuviera allí, podría haber muerto fácilmente antes de que Moxuluo se acostumbrara a su hechizo. Pero ahora es realmente problemático. Shen Yuan sacudió su cuerpo y se diferenciaba para enfrentar el ataque de Moxuluo. Ciertamente, esta no era la técnica de clonación, sino simplemente un uso diferente de la técnica anterior. Sin embargo, poco después de hacer esto, Moxuluo intentó separar otro yo. Sin embargo, a diferencia de la fuente divina, que utilizó el tiempo, Moxuluo simplemente diferenció un individuo idéntico a partir de su propio cuerpo. El principio que sigue es muy simple. Dado que hay dos enemigos, independientemente del método que usen, para Moxuluo es solo un objetivo más al que atacar. Por lo tanto, solo necesita dividirse en dos para poder atacar a dos objetivos a la vez. Es muy simple, tan simple que resulta increíble, porque estos dos Moxuluo no son del tipo principal y el segundo. No hay diferencia entre ellos en esencia ni poder. Ni siquiera el maestro de esta técnica, Zhen Yuanhui, puede distinguirlos en su percepción. Es hora de dejar que la trama entre en su clímax. Shen Yuanji comprendió que ya no podía mantener esta situación y tomó una decisión. Era hora de que la guerra que había iniciado entrara en su fase final. La rueda del tiempo, la gran fuerza invisible movió las leyes, y la fuente de Dios extendió su mano hacia Moxuluo. Este, instintivamente, quiso contraatacar, pero al instante siguiente quedó extrañamente inmóvil, como una escultura, y solo pudo observar cómo la muerte se acercaba lentamente. El entorno estaba tan silencioso como una película muda, todo se detuvo y solo la muerte traída por Dios Fuente 1 fue la única existencia a la que se le permitió fluir. El tiempo se detiene. Moxuluo, quien nunca antes se había enfrentado a este movimiento, se quedó estancado. Sin embargo, la realidad no era tan simple, pues lo que Shen Yuanji tenía ante sí era como matar a Moxuluo. Ataques físicos con puños y palmas, daño cortante con espadas y daño de energía maldita pura. Moxuluo se ha adaptado a todos los modos de ataque que poseen la mayoría de los hechiceros, incluso incluyendo muchas variaciones de la técnica de la fuente divina. Aunque Moxuluo aún no ha alcanzado el punto de poder contrarrestar sus hechizos, es improbable que la mayoría de los métodos de Shen Yuan tengan un efecto decisivo en él. Si Tianyu-san aún estuviera allí, no tendría esta preocupación, pero ahora, en la colisión entre la rotación hacia adelante y la rotación hacia atrás de la técnica, ¿puede el lanzador usar su propia técnica? La respuesta inicial es no. Por ejemplo, en este momento, Shen Yuanji mantiene la rotación hacia adelante y la rotación hacia atrás de la técnica, manteniéndolas en un delicado equilibrio, por lo que el tiempo en esta área se estancará. Si quiere usar la aceleración o el retroceso temporal, la técnica de detener el tiempo se detendrá de inmediato, y Moxuluo se liberará de ella naturalmente. Dado que se ha adaptado a la habilidad de acelerar y retroceder el tiempo, la situación de batalla probablemente volverá a ser la misma. Sin embargo, Shen Yuanji activó la detención temporal para no controlar a Moxuluo y matarlo en ese momento. Su propósito era solo uno de los efectos creados por este hechizo. En el estado de detención temporal, todo el poder del hechizo dentro del alcance, excepto el del lanzador, se detendría por completo de una manera especial. En resumen, incluso si Shen Yuanji no le hace nada al enemigo en la parada temporal, tras abandonar esta técnica, el receptor experimentará un proceso en el que el poder maldito pasará de estático a dinámico. El ejemplo más obvio es la restricción de este movimiento en áreas cerradas. Claro que, como uno de los Tenkage Shikigami, la estructura de su poder maldito no necesita ser tan detallada y precisa como la expansión del dominio. Este breve periodo de recuperación es realmente muy breve, e incluso podría decirse que es casi inexistente. Sin embargo, eso es solo para la gente común. Para Shen Yuanji, quien posee la rueda del tiempo y manipula las reglas del tiempo, por muy corta que sea esta brecha, mientras exista, es una oportunidad que puede aprovechar. El procedimiento se invierte o se cancela. El flujo temporal detenido no, se revirtió. Moxuluo se liberó del estancamiento y estaba a punto de seguir la orden original de lanzar un ataque, pero al instante siguiente, el poder de la inversión temporal lo atacó.
Moxuluo, quien se había adaptado a este poder hasta cierto punto, comenzó a resistirse de inmediato. Sin embargo, el proceso de adaptación previo le ocurrió a Shen Yuanji. Para Moxuluo, la inversión temporal que se le impuso aún era una fuerza relativamente desconocida. Si se le diera más tiempo, quizás podría liberarse del control del tiempo. Pero en ese momento, cuando el estado de detención del tiempo recién terminó, los pequeños errores se acumularon y se convirtieron en una debilidad fatal. Mirando hacia atrás y avanzando constantemente, el alcance de la técnica se redujo a solo Moxuluo. En un instante, en la escala real, el estado de Moxuluo regresó al principio, cuando no se había adaptado a nada. La rueda del Dharma sobre su cabeza giraba. Como herramienta perfecta, Moxuluo no sentía ninguna emoción como la sorpresa o el miedo. Simplemente comenzó a adaptarse a la inversión temporal impuesta sin vacilar, como una máquina. A medida que avanzaba el proceso de adaptación, las habilidades de su cuerpo que se habían revertido y desaparecido, y que ya habían completado la adaptación, también regresaban a Moxuluo. Se puede predecir que cuando Moxuluo se haya adaptado completamente a la inversión del tiempo en su cuerpo, no volverá a su estado original, sino que volverá al tiempo anterior a la inversión del tiempo, cuando se haya adaptado a la mayoría de los métodos de ataque. Pero Shen Yuan le dará esta oportunidad. Destello negro infinito. El brazo de Shen Yuanji se desdibujó por un instante, y entonces la luz de poder mágico negro floreció, inundando por completo el paisaje circundante. 7 seguidos, 10 seguidos. Salvo sus usuarios, nadie presente pudo calcular cuántos destellos negros se dispararon en ese instante. Este proceso fue tan breve que, cuando las violentas consecuencias del poder maldito se apoderaron de todos, ninguno de los presentes pudo reaccionar. Solo Otsutsuko Shiryuta, quien probablemente notó la anomalía en ese momento gracias a su experiencia copiando la rueda del tiempo, copia y revierte. Por supuesto, Yuta Otsutsuki no podía simplemente ver cómo Mokulo era completamente destruido. Perder a Mokulo, quien ya se había adaptado a un gran poder de ataque, sería una gran pérdida para ellos, e incluso podría ser la clave para decidir la victoria o la derrota. Por lo tanto, sin importar la posible reacción, Yuta Otsutsuki activó de inmediato la rueda del tiempo copiada a su máximo potencial. El efecto de la técnica de inversión temporal se concentró simultáneamente en Moxuluo y Shen Yuanji. Este resultado debe cambiar. Desatar. Mientras Otsutsuki actuaba, los demás también reaccionaron con mayor lentitud. Itadori saltó y lanzó un corte invisible, intentando interrumpir la técnica de Shingenichi con este ataque. Sukuna, destrozado pero con casi la mitad de su cuerpo intacto, también soltó una gran espada ensangrentada. Éxito. Al ver que el asediado Shen Yuanji detuvo el ritual y usó su poder para eliminar la inversión del tiempo impuesta sobre él y los ataques de todos, aunque su propio hechizo no tuvo mucho efecto, Yuji se animó. Eso es todo. Gojo Sensei se ve obligado a abandonar el escenario. Ahora me toca a mí. Debemos contener a Genichi Sensei a toda costa. La clave de la victoria es la técnica de Megumi Otsutsuki y los demás. Yuji pensaba en su siguiente acción, pero sus manos no se detuvieron. El poder azul maldito se condensó en su puño y gradualmente se convirtió en destellos negros al disparar. Sin embargo, al instante siguiente, su vista se nubló y el objetivo que había estado mirando desapareció repentinamente. Este cambio repentino llenó de alerta el corazón de Yuji, y un sinfín de pensamientos surgieron en su mente. ¿Quién es el objetivo de Genichi? ¿Es el mismo, Otsutsuki, quien lo detuvo con una técnica, o Megumi? Quizás fue un destello de inspiración, y Yuji de repente pensó en una debilidad fatal. Si había alguna manera de deshacerse de Moxuluo, quien se había adaptado a este nivel, probablemente solo había una. Mata a su dueño. A diferencia de antes de que Mokulo fuera domesticado, tras ser domesticado con éxito por el dueño del Tenkage, Mokulo no existirá por un tiempo tras la muerte de quien lo invocó. Tras convertirse oficialmente en el Shikigami del Tenkage, al morir el invocador, Mokulo se desintegrará naturalmente. Tal como ahora. Mientras el tiempo parecía detenerse, Yuji miró hacia atrás poco a poco y vio a Seninkei, quien estaba igualmente sorprendido, pero a la vez un poco aliviado. Frente a él estaban los 10 dragones de las sombras destrozados.
Al igual que Mokulo, comenzaron a desintegrarse porque sus amos fueron atravesados en el pecho por una palma. No hubo lucha, o mejor dicho, la lucha se completó en un lapso de tiempo que no pudieron percibir. En ese momento, el hecho que se presentó a todos fue que Zeninui resultó herido de muerte, y el Moxuluo que invocó se liberó naturalmente junto con el ritual. Beneficio. Siendo honestos, todos habían considerado esta posibilidad antes. Los hechizos de invocación como Shikigami eran así. Al morir el maestro, se disipaban directamente o perdían el control y huían instintivamente. Moxuluo era obviamente el primero. Sin embargo, para un mago de las 10 sombras, poder someter a Makala implica poseer una fuerza excepcional. De lo contrario, no podría completar la ceremonia de subyugación. Por ejemplo, si un Zeninui domina la fusión de las 9 sombras en un dragón, si el enemigo intenta eludir a Makala y atacarlo directamente, Zeninui sin duda le dará una sorpresa. Sin embargo, esto solo aplica a enemigos comunes. Cuando el enemigo que usa al hechicero como punto de inflexión se convierte en Shen Yuanji, Shen Yuanui se convierte en su debilidad. Incluso si domina la sombra del dragón, no será mucho mejor que un mago común frente a Shen Yuanji, quien es realmente serio. La escena actual es la mejor prueba de ello. Aquellos que no pueden romper las reglas y luchar contra el tiempo son solo hormigas frente a la rueda del tiempo. Templo Zenui, salida. Capítulo 407 final. Dame la reversión. En ese momento, a Otsutsuki ya no le importaba si podría soportarlo o no, y usó toda su fuerza para activar la técnica e intentar revertir la derrota de Seninkei Imakura. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de lanzarla, una sensación de crisis lo invadió repentinamente, obligándolo a entrar inconscientemente en un estado de atemporalidad. Entonces Otsutsuki vio que Shen Genichi había aparecido frente a él. Si hubiera aparecido un momento después, su destino podría haber sido el mismo que el de Seninkei. Palo de tigre. Otsutsuki, quien luchaba por defenderse, hizo todo lo posible para atraer a Itadori hacia la técnica. No tenía la energía para usarla y revertir el tiempo bajo el ataque de Shen Genichi, así que solo podía confiar en otros. Tras entrar repentinamente en un estado de atemporalidad, Yuji reaccionó con rapidez. Levantó la mano y lanzó un arma hacia Shen Yuan, pero este simplemente la levantó y la blandió con indiferencia, bloqueando el ataque invisible con las manos desnudas. Al ver que su técnica no funcionaba, Itadori se apresuró a cortar distancias e intentó enfrentarse a Kamiganoichi en combate cuerpo a cuerpo y con el más poderoso 8 a corta distancia. Sin embargo, al instante siguiente, descubrió que su objetivo se había dividido repentinamente en dos. Uno continuó atacando y obligó a Otsutsuki a una peligrosa derrota, mientras que el otro se giró y lo enfrentó. El despiadado ataque físico también puso a Itadori en un dilema. Maestro Genichi. ¿No te basta con esto? Eso se soluciona hablando bien, ¿verdad? Itadori gritó con los dientes apretados. A diferencia de la comprensión de Otsutsuki y la indiferencia de Kei, Itadori Yuji estaba más confundido por todo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué todos tenían un desacuerdo tan grande mientras trabajaban por el mismo objetivo, e incluso tuvieron que luchar a vida o muerte para determinar quién tenía razón y quién no? Aunque estas bajas no son necesariamente reales, tanto Genichir como Otsutsuki pueden revertirlas con sus técnicas. Aún así, cuando Yuji vio a los familiares gravemente heridos y abandonando el campo, sintió un latido extremadamente fuerte en el corazón. ¡Bang! ¡Pop! Otsutsuki e Itadori recibieron un duro golpe casi al mismo tiempo cuando sus defensas fueron quebradas por las dos fuentes divinas. Otsutsuki no pudo mantener la técnica y se encontraba fuera de control cuando ambos se retiraron. Esto es lo que se llama el Tao, el palo del tigre. Su visión se nubló por un instante, y entonces se oyó un fuerte estallido, con polvo y algo más volando no muy lejos. Parecía que Sukuna, quien se había convertido en un extraño lago de sangre, había sufrido una herida grave. Varios hoyos grandes aparecieron en el suelo, como trozos de carne y sangre arrancados, y el lago de sangre en el que se había transformado Sukuna también se hizo añicos. Aunque probablemente no sea una lesión fatal para Sukuna en este estado, obviamente no es una situación fácil.
En ese momento, Yuji no es consciente de la dimensión en la que Shen Genishi, quien ha completado todo esto con facilidad, se encuentra no muy lejos de él con una expresión tranquila, como si acabara de tomar el té de la tarde. Maestro Yuanji, no entiendo esto. Solo sé que no deberíamos estar en esta situación. Yuji se puso de pie, como si el fuerte golpe que acababa de recibir no existiera. Simplemente miró a Shen Yuanji con ojos llenos de determinación, quien sonrió con impotencia. Entonces, Yuji, si ambas partes en una disputa creen firmemente que van por buen camino, y el poder de las palabras no puede hacerles cambiar de opinión, y si una de las partes triunfa, la otra fracasará inevitablemente, ¿cómo podemos saber quién tiene razón y qué camino debemos elegir en este mundo? Antes de que Yuji pudiera responder, Shen Yuanji continuó. La única forma es luchar. Solo el lado más fuerte puede llevar a cabo su voluntad. Puede ser la voluntad de millones de personas, o puede ser la propia voluntad por la voluntad del cielo. He visto y experimentado muchos futuros, algunos ordinarios, otros trágicos y, por supuesto, oscuros. He visto morir a mucha gente. A algunos los cambié yo, a otros los hice yo mismo, y a otros no pude cambiarlos. Un poder maldito infinito surgió de la fuente divina que Yuji percibió. La sensación de crisis que se avecinaba le erizó el vello. Ya no le importaba lo que dijera la otra parte, sino que inconscientemente levantó la mano para prepararse para la acción. La vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Pueden ser más importantes que cualquier otra cosa, o tan insignificantes como la hierba mala. Respeto la vida de todos, pero si es por un fin mayor, también les daré la muerte más justa. Yuji Itadori vio la figura frente a él, completamente sumergida en el violento e infinito poder maldito como una erupción volcánica, alzando la mano desde la perspectiva única de un hechicero. La terrible crisis de la muerte hizo que Itadori entrara al instante en modo de combate instintivo. Los instintos, afinados en numerosas batallas a vida o muerte, permitieron a Yuji movilizar la energía maldita y activar el ritual casi a la velocidad más rápida de su vida. El ritual que originalmente pertenecía a su cuna y estaba grabado en su cuerpo liberación y la cúspide de la resonancia entre la energía maldita y el cuerpo físico destello negro, brillaron con una luz deslumbrante en ese instante. Bajo amenaza de muerte, Itadori no eligió luchar en un campo desconocido, sino que optó por el uso común de técnicas y poderes malditos, aunque estos últimos pudieran ser más poderosos. Sin embargo, a medida que la guerra ha avanzado hasta este punto, Itadori sabe que el supuesto hechicero de grado especial, la cumbre de la guerra de maldiciones, y el campo de ataque, en realidad, no le importan mucho. Incluso Yuji tenía una idea en su corazón. Parecía que al enfrentarse a diferentes oponentes, el maestro Genichi usaba métodos distintos según su rendimiento, desde habilidades físicas hasta hechizos comunes y enfrentamientos de campo. No sabía si esto último lo hacía intencionalmente o por casualidad. Pero en realidad, esto era una especie de amabilidad hacia él y hacia ellos. En palabras de la otra parte, era un examen para comprobar si podían asumir la responsabilidad de llevar la trayectoria entrelazada del futuro mundo mágico y el mundo presente, aunque este examen no consideraba en absoluto sus opiniones, las de los estudiantes. En comparación con las diferentes ideas de todos, Yuji tuvo una idea más simple desde el principio. Ya que el maestro Genichi quería probarlos, entonces deberían aceptar la prueba. E incluso si perdían al final, ¿sería realmente el peor resultado? Este fue el primer pensamiento de Yuji. No creía que el maestro Genichi que conocía fuera un supervillano capaz de destruir el mundo de las artes malditas y masacrar ciudades y países. En cuanto a las bajas causadas por la gravedad del ataque, Yuji había presenciado innumerables veces la manipulación del tiempo y se había vuelto inmune a ella. En sus días de enseñanza, ¿quién de ellos no había experimentado ser gravemente herido y estar al borde de la muerte? Pero ahora, finalmente se sentía un poco confundido. ¿Y si el señor Genichi hablaba en serio? Incluso si dejaba ir a todos en Kursehai, cuando el resultado de esta guerra afectara al mundo entero, ¿qué clase de desastre traería y causaría?
Especialmente cuando vio a Shen Yuan hiriendo sin piedad a Gojo Sensei y a los demás uno tras otro, manipulando las reglas y jugando con el poder con un rostro inexpresivo, como si fuera un dios en el mundo. Yuji pareció entender lo que Gojo Sensei y el mayor Otsutsuki estaban pensando. La persona frente a él ya posee más divinidad que humanidad. Es difícil calcular la diferencia entre el valor de la vida y una piedra en el camino, a sus ojos. Por eso todos se esfuerzan tanto por despertar al maestro familiar, Genichi Gojo Sensei, Kei, Otsutsuki Senpai. Ahora es mi turno. La luz negra brilló con tanta intensidad que casi oscureció la escena en el campo. Con un espíritu de lucha inconfundible, Yuji rugió y golpeó al dios que se alzaba en el aire. En ese momento, la perfecta armonía de voluntad, cuerpo y otros aspectos hizo que Yuji sintiera que su estado actual había alcanzado su máximo potencial. Este golpe sería imparable. Estallido, la luz y la sombra se entrelazaron, y el resultado explotó. Con un repentino golpe sordo desde el suelo, se levantó una gran cantidad de humo y polvo, que saltó por un instante como si un parche curtido de piel de animal hubiera recibido un fuerte golpe. Yuji, quien yacía en el pozo hundido, seguía un poco confundido. Ni siquiera reaccionó a lo sucedido antes de estrellarse contra el pozo. Su brazo derecho, que se había desgarrado, parecía haber traicionado a su amo. Miró hacia abajo y vio que los huesos y la carne de su brazo estaban retorcidos y destrozados. Solo entonces rugió sordamente de dolor punzante. Pero Yuji simplemente apretó los dientes, dejando que el dolor, que haría desmayar a una persona común, le royera los nervios poco a poco. Si su mano derecha estaba incapacitada, aún conservaba la izquierda. Incluso con ambas manos incapacitadas, aún conservaba sus pies, dientes y cabeza. Luchando por levantarse del humo y el polvo, Yuji se quedó mirando la figura en el aire que era completamente diferente a él, como si nada hubiera sucedido, y corrió nuevamente con un gruñido bajo. Quizás su potencial fue realmente estimulado, la luz negra brilló en el cuerpo de Yuji nuevamente, y no solo una vez, sino que apareció una tras otra. Beber, con un rugido sin sentido saliendo de su boca, Yuji sintió que todo frente a él se volvió borroso, porque lo que bloqueaba su combo de destello negro también era la resonancia perfecta del poder maldito y la carne. El destello negro. Entonces, como una reacción en cadena, el ya aterradoramente poderoso impacto del destello negro, tras chocar con su propio espejo, produjo un impacto aún más aterrador. Grandes cantidades de polvo y humo a su alrededor fueron aplastadas por las ondas invisibles, como si ni siquiera ellas se atrevieran a permanecer en el centro más intenso del campo de batalla. En ese momento, Yuji dejó atrás casi todos los pensamientos inútiles y luchó instintivamente, golpeando, pateando el flujo de energía maldita, el estallido de técnicas. En todas las batallas anteriores, nunca había estado tan ansioso por luchar y ganar como en ese momento. Este estado mental puro y altruista ha llevado a Yuji a una cima sin precedentes. No importa quién se interponga en su camino, él puede. Auge. Una mano atravesó la defensa y golpeó el pecho de Yuji con facilidad. Sin embargo, como su cuerpo ya era muy fuerte y su pecho estaba protegido por energía maldita, una abolladura notable y aterradora apareció en él. El impacto le detuvo el corazón por un instante. Sangre y pequeños fragmentos de órganos de partes desconocidas brotaron de su boca. De nuevo tendido en el suelo, Yuji levantó su única mano izquierda relativamente intacta y, tembloroso, la apuntó hacia la figura en el cielo. Campo. Las fluctuaciones del poder del hechizo y la técnica solo duraron un momento y luego desaparecieron en el aire cuando la persona en el cielo levantó la mano. Yuji soltó las manos débilmente. Ya no podía levantarse y luchar. En ese momento, era como una botella de porcelana agrietada. El agua que contenía se había filtrado casi por completo por las grietas, y ya se enfrentaba a la posibilidad de quedar completamente destrozado en cualquier momento, por no hablar de hacer algo innecesario. Entonces no existe tal cosa como una explosión o una pequeña explosión del universo. En el pasado, existía el poder traído por Sukuna, y los maestros estaban ahí para apoyarnos. Sin embargo, la realidad siempre es la realidad. El confundido Yuji pareció comprender algo, pero ya era demasiado tarde. Perdió la conciencia rápidamente y cayó en una profunda oscuridad.
Poligonum cuspidatum Saito, salida. Parece que esto es todo. Acabemos con todo. Miró al cielo lejano con expresión melancólica. Debajo se encontraba la civilización creada por una raza llamada humanos. Innumerables escenas ilusorias emergieron y se superpusieron ante sus ojos, incluyendo el pasado, el futuro y diferentes presentes. Luego extendió su mano y tocó el canto del cisne del tiempo. Creación, éxtasis, destrucción, vacío, nacimiento, éxtasis, cambio y destrucción. Los cuatro kalpas son aniquilados, el fin del Tao. Expansión de campo Gixu. El mar de sangre, transformándose en innumerables formas, rugió hacia el hombre en el cielo. La figura, de pie en el suelo con una expresión compleja, observaba el poder supremo descender. Se giró y solo vio la espalda del hombre que huía presa del pánico. El hombre juntó las manos y sonrió como si hubiera presenciado un gran terror y una gran iluminación. Todos los seres vivos pueden tener cientos de formas, pero el sol se pone y sale, y el ciclo de reencarnaciones comienza y termina. ¿Cómo pueden afectarlo los seres vivos de la Tierra? Entonces llegó la destrucción, y el mar de sangre fue absorbido por la destrucción definitiva que todo lo podía albergar. Suspiros, iluminación y miedo cayeron al abismo por igual. Es imposible describir este proceso por su duración, pues el tiempo mismo ha llegado a su fin. Sin embargo, en esta nada más pura e igualitaria, aún hay existencia. Shen Yuanji se sorprendió un poco al principio, pero luego se llenó de alegría. Contempló la increíble figura que emergía en ese vacío donde no había nada más que él, y gritó su nombre con una sonrisa. Otsutsukoshi. Era Yuta Otsutsuki, pero este Otsutsuki era completamente diferente al de hacía poco. En primer lugar, había una diferencia de apariencia. El Otsutsuki que tenía delante había crecido mucho y era casi tan alto como Kamihichi. En segundo lugar, ya no parecía un estudiante con una mezcla de juventud y madurez, sino que tenía la piel arrugada y el cabello atado detrás de la cabeza y parecía un poco largo y descuidado. Lo más diferente eran sus ojos. Cuando miraba a Shen Yuanji, sus ojos estaban llenos de emociones complejas. Contempló la sonrisa de Shen Yuanji desde lo más profundo de su corazón y también mostró una sonrisa sincera. Maestro Genishi, ¿cuánto tiempo sin verte? Shen Yuanji miró a Otsutsuki frente a él, y sus ojos parecieron ver algo a través de él que lo hizo feliz, y habló con emoción. Realmente no me decepcionaste. ¿Qué hay de ti y tu futuro? Otsutsuki también estaba muy emocionado, sus ojos estaban vacíos como si estuviera mirando una escena ilusoria. Esa es una larga historia, maestro, pero no se desvió demasiado de su idea y todos trabajaron duro para lograrlo. Hemos simplificado la existencia de herramientas y rituales de hechizos hasta el punto de que la gente común puede usarlos. Los lanzadores de hechizos ya no son un concepto raro, y las maldiciones se han convertido en un desastre natural. La gente común ya no se siente impotente ante ellas. También hemos usado hechizos para lograr muchas cosas que han hecho avanzar la civilización. Todo avanza hacia un futuro mejor. Entonces a Otsutsuki pareció ocurrírsele algo divertido. Gojo Sensei es demasiado perezoso para lidiar con las cosas que le dan dolor de cabeza, así que viaja alrededor del mundo, encontrando un montón de excusas. En realidad solo viaja y resuelve algunas maldiciones. Mui se convirtió en el jefe de la familia Zenin, pero las tres familias anteriores solo lo son de nombre. Es muy responsable y puede realizar cualquier tarea con gran destreza. Solo que su personalidad es muy problemática. Su familia está preocupada por cómo organizarle unas citas ciegas, jaja. Y Yuji, él también está mejorando muy rápido, escapó silenciosamente hoy, y el resucitado Sukuna fue derrotado solo por él. Otsutsuki hablaba incesantemente de todo lo que era interesante, aburrido o dramático, y Kamiganichi escuchaba atentamente. Maestro Genishi, este es nuestro último y único encuentro. Todos lo extrañamos mucho. ¿Tendremos la oportunidad de volver a vernos? Shen Yuan sonrió, pero no tenía intención de mentir para consolar a Otsutsuki. Quizás no haya ninguna posibilidad. El tiempo es único, pero también infinito. Puede que nos volvamos a encontrar, pero no es eso lo que quieres. Pero no estés triste, Otsutsuki.
El significado del pasado es hacer que el presente y el futuro sean más reales y dignos de apreciar. La gente siempre debe mirar hacia adelante, no hacia atrás. Shen Yuanyi extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro a Yugon. Yugon sintió que hacía mucho que no se sentía tan melancólico, y entonces sonrió. Entonces, ¿hay algo que Genichi-sensei quiera que les diga? Bueno, el futuro no se detendrá, así que tú tampoco. Y ya he reconocido tu voluntad. Levantó la mano, y la nada misma empezó a disiparse. La rueda del tiempo se invirtió, y todo, a los ojos de Otsutsuki, se convirtió gradualmente en una profunda huella en su memoria que jamás olvidaría. Cuando Shen Yuanyi atravesó la cortina del tiempo y el espacio y abrió los ojos nuevamente, una figura borrosa se hizo gradualmente clara frente a él. Hola, mi nombre es Makima, ¿puedo preguntar qué tipo de demonio eres? Shen Yuanyi miró más allá de la persona frente a él y hacia la comunidad urbana a lo lejos. Una emoción extraña y perdida lo invadió, así que se dio la vuelta y dijo con una sonrisa. No soy un demonio. Mi nombre es Shen Yuanyi, una persona real. Y hasta aquí la novela. La historia ha terminado. Gracias por escuchar Figvoice. Novelas y fanfics en audio. Nos reencontramos en una próxima historia.